A continuación, a primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido O, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. 6 de la mañana con 12 minutos, ya es martes 28 de mayo del año 2019. Bienvenida, amable audiencia de Majestad FM, televidentes de Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Estamos listos para comenzar con 120 minutos de noticias, entrevistas, comentarios de interés en su espacio a primera hora a través de la señal de Majestad FM, la soberana del aire. Saludos cordiales a quienes nos sintonizan en nuestra señal abierta en Pichincha, Maravilla, Esmeraldas, también en Santo Domingo de los Áchilas a través de la señal de Majestad Televisión. Igualmente a quienes nos sintonizan por la web a través de www.radiomajestad.com. Llegamos al resto del país y alrededor del mundo. Transmitimos a través del Facebook Live por las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Y por cierto, cada mañana retransmite este espacio de noticias ecuadorinmediato.com, el primer portal de noticias del Ecuador. Alexis Moncayo y quien les habla Fabricio Vela, los contertulios listos para conducir este noticiero. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales. Juan Pablo Constante, DJ Line en el Control Master. Contertulio, buenos días. Hola contertulio, ¿cómo vas? Muy buenos días, saludos cordiales a todos ustedes, amigos. Hoy día martes 28 de mayo de 2019, estamos listos ya para arrancar con A Primera Hora a través de la señal de la soberana del aire Majestad FM. Un fuerte abrazo a todos quienes nos ven a través de la señal de Majestad TV en Santo Domingo y todos quienes ya están siguiendo esta transmisión a través del primer portal web del Ecuador, ecuadorinmediato.com, y todas nuestras plataformas de redes sociales. Ustedes saben que están siempre cordialmente invitados a participar de este espacio. Nuestra cuenta de Twitter, @primerahora_S. ¿Qué agenda tenemos para este martes, contertulio? Para el día de hoy tenemos una interesante agenda informativa. Estará con nosotros la doctora María Paula Romo, ministra del Interior. Con ella estaremos evaluando el informe de la Nación que implicó los dos primeros años del gobierno de Lenín Moreno y, por cierto, el inicio de su tercer y penúltimo año de mandato, así como también algunos temas relacionados con la coyuntura. Y Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de la Industria Textil, AIT, con él hablaremos sobre las reformas laborales y el combate al contrabando. Esa es nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy. En el comentario, mucho para hablar justamente en la jornada de este martes. Bienvenidos, comenzamos de inmediato con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6 de la mañana con 14 minutos. Atención, Ecuador recibirá desembolsos de créditos por más de $1.500 millones hasta finales de junio. Baja de costos en 23 servicios bancarios. La eléctrica estatal admite fallas en la lectura del consumo. Alianza País confía en superar desacuerdos con el Partido Social Cristiano. Cámaras dañadas no filmaron la fuga de 3 reos en la penitenciaría de Guayaquil. Dispositivos electrónicos de la presidencia fueron incautados en el denominado caso Arroz Verde. 6:14 en A Primera Hora. A Primera Hora. En A Primera Hora, revisamos las noticias más importantes de la jornada. 6 de la mañana con 15 minutos. Ecuador recibirá desembolsos de créditos por más de $1.500 millones hasta finales del próximo mes. Nota de diario La Hora.
Richard Martínez, ministro de Economía, explicó durante una rueda de prensa en el Salón Azul del Palacio de Gobierno que luego de 2 semanas de análisis de una misión del Fondo Monetario Internacional en el país se cumplieron las primeras metas en temas como déficit fiscal, nivel de reservas y ordenamiento de finanzas públicas y austeridad. Gracias a eso, el 23 de junio próximo llegará el segundo desembolso de $250 millones. El primero, por 651.7 millones, se efectivizó en marzo pasado. El informe final de los técnicos del Fondo Monetario Internacional se oficializará y publicará hasta mañana. Además, según Martínez, como una muestra de la confianza en el programa económico del gobierno, llegará en los próximos 10 días un desembolso de $500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Así también, hasta finales de junio se recibirán $300 millones de la Corporación Andina de Fomento CAF. Los primeros 150 millones de ese crédito que llegarán este mismo mes serán por inversión en la red vial del país, según el funcionario. Para completar la liquidez externa que llegará al Ecuador el 11 de junio, el Banco Mundial también desembolsará $500 millones más. La mayoría de estos recursos irán a fortalecer la inversión pública, sustentar los programas sociales y seguir manteniendo niveles adecuados de reservas internacionales, enfatizó el ministro Martínez. 6 de la mañana con 17 minutos. Sobre los temas económicos y a propósito de la comparecencia del Frente Económico ante los medios el día de ayer, Diario El Comercio da cuenta de la reducción de costos en 23 servicios bancarios. El gobierno busca disminuir la demanda de dinero físico en el país y por ello la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera reducirá las tarifas de 23 servicios financieros relacionados al uso de la banca electrónica. Ayer el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, junto al delegado del Ejecutivo ante la Junta, Marcos López, explicaron que la decisión se tomó para incentivar que los ecuatorianos usen más los canales electrónicos de los bancos. La resolución tiene como fecha 10 de mayo y la Junta la difundió ayer en la tarde en su página electrónica. No obstante, el Ministerio de Economía divulgó los nuevos precios en la mañana. El titular de la cartera explicó que para que las tarifas entren en vigencia hay que esperar que el documento con los cambios se publique en el registro oficial, lo cual se espera ocurra en 2 semanas. En promedio, las comisiones se reducirán en un 20%. El servicio con más demanda en canales electrónicos es el de las transferencias interbancarias por la Internet. Según el Banco Central, el 31% de las 218 millones de transacciones online que se hicieron en 2018 fueron pagos interbancarios. Con la nueva medida, si el usuario realiza una transferencia virtual a un banco en el que no tiene cuenta, la comisión bajará de 45 a 36 centavos. Esto es un 20% menos. Hay servicios que tienen rebajas de hasta un 68%, como la emisión de la tarjeta token, un dispositivo de seguridad digital. El costo del token pasa de 31.25 a 10 centavos a $10. $31.25 a $10 según esta tabla. Otros servicios tienen rebajas de un 5%, como la reposición de la tarjeta bancaria con chip, que pasa de $5.36 a $5.09. 6.18 en la primera hora. Seis de la mañana con 19 minutos. CNEL admite fallas en la lectura del consumo, nota de Diario Expreso. Es grave y según expertos además es ilegal tras las numerosas e incesantes quejas de los usuarios por las alzas en la planilla. La Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, admitió ayer no solo que hubo errores en la lectura del consumo de energía, que los atribuye a la empresa pública que contrató para el efecto, sino que decidió facturar basada en los promedios anteriores. Existía una empresa contratada, Cercoel, que a partir de octubre del 2018 empezó a tener falencias. De hecho, está en liquidación. Lo que ocurrió es que efectivamente muchas veces no se tomaron las lecturas reales del consumo, explicó Wilfrido Vintimilla, gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL. Cercoel es una empresa pública que inició su labor el 18 de enero de 2008 para prestar servicios de control de pérdidas de energía, informáticos y convencionales de los procesos de lectura de consumos, facturación, recaudación, recuperación de cartera y servicios a los clientes. Ante las fallas de Cercoel, la unidad de negocios de CNEL, continúa Vintimilla, sacó un promedio estimado y eso es lo que iba saliendo de la facturación. Cuando el consorcio Proyelec, la empresa que ahora cumple las funciones de Cercoel, encontró un diferencial
diferencial entre la suma de todos los meses que fueron estimados promedios con el valor real, sumó todo el consumo y cobró este verdadero valor, indica el funcionario. Como resultado de ello, el cliente final terminó por recibir el valor total del consumo con un incremento considerable, admite Ventimilla. 6 de la mañana con 20 minutos. Damos lectura a una nota que publica el portal ecuadorinmediato.com. Caso Arroz Verde, dispositivos electrónicos de presidencia fueron incautados. En el marco de las investigaciones por el denominado caso Arroz Verde, la fiscal Ruda Moroso dirigió la incautación de computadoras, dispositivos electrónicos y documentos de la presidencia de la República. A la diligencia también acudieron 2 peritos y se llevó a cabo en la oficina de control de bienes del edificio Unión. Para el día de hoy, martes, está previsto cumplir con la incautación de computadoras, documentos y dispositivos electrónicos en la Corte Constitucional, lugar donde las procesadas por el caso, Pamela Martínez y Laura Terán, laboraron durante la administración anterior. Otras medidas dispuestas por la fiscal son la solicitud de toda la información de los números de teléfonos móviles que utilizó el entonces presidente Rafael Correa entre 2007 y 2017. Además, que se deberán entregar los datos del personal que trabajó en su despacho. Mientras tanto, ayer rindió versión Jimmy Salazar, esposo de una de las procesadas y actual presidente del Colegio de Abogados del Guayas, quien a su llegada a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción dijo que no conoce nada de lo que se está investigando. 6:21 en la primera hora. Seis de la mañana con 22 minutos. Cámaras dañadas no filmaron la fuga de 3 privados de libertad en penitenciaría de Guayaquil. Nota de diario El Universo. Una cámara del ECU 911 ubicada fuera de la penitenciaría del Litoral logró captar las siluetas de los 3 reos del pabellón 8 que se fugaron la madrugada de ayer cerca de la 1:50. Estos huyeron tras someter a 4 guías penitenciarios con un arma cuando ingresaron a su pabellón por una supuesta alerta médica. Habrían usado una escalera para escalar el muro y una hamaca para lograr descender por la pared hasta el estero que se conecta con el río Daule. Así lo confirmaron ayer las autoridades, que además contaron que en el data center de la prisión no había imágenes de la fuga, pues las cámaras de ese pabellón simplemente no funcionan. El coronel Carlos Mera, encargado de la comandancia de policía de la zona 8, indicó que se analizaría el procedimiento de los guías, pues no debían entrar los 4 al pabellón sino solo 3 para que uno se quedara en la puerta. El director de la cárcel, Luis Alfredo Muñoz, denunció que ha sido amenazado de muerte. La información la obtuvo por intermedio de los guardias penitenciarios, quienes fueron sometidos por los antisociales con supuestas armas de fuego. Los guías y el policía fueron trasladados en calidad de retenidos hasta la Fiscalía del Guayas. El policía era encargado del filtro. Ellos hasta la tarde de ayer rendían sus versiones. Los reos fugados son Harvey Domínguez, de nacionalidad mexicana, y los ecuatorianos Luis Ernesto Alcíbar y Galo Javier Suárez. 6 de la mañana con 24 minutos. Cerramos la lectura de noticias nacionales con un reporte de diario El Telégrafo. Alianza País confía en superar desacuerdos con los socialcristianos. Las reformas al Código del Trabajo, consideradas prioritarias para el país, se remitirán a la Asamblea Nacional en 4 o 5 semanas, según lo ha anunciado el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Y precisamente, la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social será el organismo encargado de analizar esta iniciativa que prepara el Ejecutivo desde febrero pasado. La mesa legislativa es una de las 3 que deberá elegir a sus dignidades, además de Educación y Gobiernos Autónomos, a través de la votación del Pleno de la Legislatura. El domingo, el Consejo de Administración Legislativa CAL anuló la designación de Vicente Tallano del Partido Social Cristiano como presidente de la comisión. El titular de la Asamblea, César Litardo, señaló que los organismos no cumplieron con el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La norma, agregó, indica que será el primero de la lista quien convoque a la sesión para elegir presidente y vicepresidente en un plazo de 8 días tras la instalación de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. Hasta el jueves 23 de mayo, Tallano, del Partido Social Cristiano, indicó que el Pleno deberá escoger únicamente la vicepresidencia. El nombre de Karina Arteaga de Alianza País era el más opcionado. La asambleísta socialcristiana Cristina Reyes calificó como cuestionable la decisión del CAL y señaló que responde a acuerdos extraparlamentarios en función de la nueva mayoría entre Alianza País, Creo y otras organizaciones políticas. 6 de la mañana con 25 minutos en la primera hora.
Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Seis con 26 en A Primera Hora. Tenemos tiempo para el comentario. Contertulio, ¿cómo le va? Sí, y por acá, con tertulio, José Fidel Gómez nos pregunta si tenemos alguna noticia con respecto de lo que está sucediendo en el Ilaló. Hace pocos días, exactamente el viernes 24 de mayo, la prensa nacional y específicamente Diario La Hora publicaba que se declara en emergencia el Cerro Ilaló. Veamos lo que dice la nota. Evitar la tala indiscriminada en la loma conocida como el Ilaló sería el principal objetivo de una ordenanza municipal con la que Quito declararía en emergencia a este sitio ubicado en el suroriente de la ciudad, en el Valle de los Chillos. El reconocimiento de la medida lo hizo el alcalde Jorge Yunda, quien dijo que era necesario que se implemente la estrategia que se pondrá en debate el martes en sesión ordinaria del Consejo Metropolitano, es decir, hoy, como un proyecto que el cerro y sus áreas aledañas sean catalogadas como zona de protección ecológica. Así lo indicaron autoridades municipales de ambiente tras una reunión de trabajo con el alcalde Yunda en el Palacio Municipal. Puntualizaron que con la resolución de aquella tarde la Agencia Metropolitana de Control está facultada para paralizar de manera inmediata los proyectos de construcción que se ejecutan en la zona y revocar todas las autorizaciones de construcción. Tenía entendido que se había autorizado, por ejemplo, la construcción de un complejo habitacional. Con horas de anticipación a esta medida, Yunda declaró que es necesario prohibir la tala indiscriminada de este pulmón verde de la ciudad y vamos a tomar todos los correctivos del caso. Bueno, eso es lo que sucede en el Ilaló. Hoy el Consejo tendrá una reunión, como dábamos lectura, para finalmente tomar una resolución con respecto a la declaratoria de esta zona como zona protegida. Así que sí, de acuerdo. A la expectativa de lo que ocurre con aquello en el tema ambiental acá en la capital, ¿no? El Ilaló es uno de los pulmones que tiene Quito. Hay alguna gente que cuestiona el hecho de que como hay un grupo de deportistas que permanentemente van a la zona a trotar, son ellos los únicos que están reclamando, y no es así. Es un tema que creo yo nos compete a todos los ciudadanos, a todos quienes habitamos en Quito, la protección de uno de los cerros que se convierte en pulmón de esta ciudad. De acuerdo. Ajá. Es un tema no menor que hay que ponerle mucho ojo. 28 de mayo, hace 14 días a mala audiencia debieron haberse posesionado todas las autoridades de elección popular, aquellas que elegimos los ecuatorianos en goce de nuestros derechos de ciudadanía en los comicios del 24 de marzo pasado. Han pasado 2 meses y 4 días desde las elecciones, 14 días desde la fecha en la cual debieron posesionarse las autoridades, y resulta, y cito un caso que es realmente emblemático, el de la provincia de Los Ríos. Su prefecto electo, sus alcaldes de los 13 cantones que integran esta provincia no han sido posesionados, no han recibido sus credenciales. Y no es un dato menor porque ayer, con tertulio, resulta que la capital fluminense, Babahoyo, conmemoró 150 años. Ajá, de fundación. 150 años. Sin autoridades. Sin autoridades. Sin alcalde,
Bueno, sin con- prefecto con alcalde provincial. encargado. Ah, pero Claro, pero no es, digamos, la no- ley no establece la prórroga de las autoridades. y no eran en las la- condiciones en las No, que la no. ciudad capital de la provincia de Los Ríos esperaba conmemorar sus festividades, ¿no? A mí me van a disculpar, pero no es un dato menor. No es un dato menor y aquí, o sea, realmente no me explico lo que pasa. No entiendo digamos, la actitud de la sociedad, porque poco o nada se dice sobre esto. 2 semanas, una provincia, casi 2 semanas, estamos hablando de 14 días, 2 semanas. Que una provincia no tiene autoridades, que sus 13 municipalidades y que su consejo provincial están en acefalía, porque ni la Constitución, ni la ley de elecciones, ni el Código de Organización Territorial COTAD establecen la prórroga de las funciones de las autoridades salientes, es decir, no establece la prórroga de sus periodos. No tienen autoridades. Y ayer Babahoyo celebró así sus 150 años. Ajá. Tampoco es un dato menor, por ejemplo, la presencia ayer del presidente de la Asamblea Nacional en Babahoyo, César Litardo, porque bien lo notamos hace pocos días, justamente hace 14 días, cuando Litardo fue elegido, es la segunda ocasión en la historia que un ciudadano fluminense, oriundo de la provincia de Los Ríos, llega a ser presidente del Poder Legislativo en este país, luego del año 83, periodo 83-84, que presidió la Asamblea el entonces diputado Gary Esparza, y Litardo estuvo allí conjuntamente con legisladores, y claro, algunas autoridades electas, vi la fotografía donde estaban algunas de las autoridades, entre comillas, electas, y digo electas porque todavía, entre comillas, porque todavía no reciben las credenciales. Y no es el único caso, te No. cuento, en la provincia de Manaví hay no menos de 4 Hay 4. cantones donde tampoco se oficializan los resultados y, por ejemplo, en Chone me contaban la ausencia de los concejales ya electos, confirmados, entregadas las credenciales y tal, está obstaculizando que el consejo tome decisiones. Eso impide que el trabajo de los GAT se desarrolle de manera regular y que las cosas o las obras se detengan o que no cobren celeridad. Súmale un elemento adicional, no tan, me parece a mí, no tan dramático desde el punto de vista de la ejecución. A mí sí me parece dramático el hecho de que toda una provincia no tenga autoridades en este momento. No tiene prefecto, no tiene alcaldes, no tiene concejales, no tiene miembros de juntas parroquiales, es decir, una provincia paralizada. Toda una provincia de las más grandes del país paralizada. Hablo de la provincia de Los Ríos. Pero también preocupa lo que pasa con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Digo, no tan grave desde el punto de vista de la ejecución. De todas maneras, el Consejo ya culminó con prácticamente todas las designaciones, y me refiero al transitorio. Quedó pendiente, y eso no lo va a hacer ya el transitorio, la elección del defensor o del titular de la Defensoría Pública y del Contralor, que ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Pero resulta que tampoco se puede posesionar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y ayer, por ejemplo, el Tribunal Contencioso Electoral compartía información respecto de las causas que todavía están bajo trámite. Hay algunas. Presentada pues un recurso por David Rosero, ex candidato a integrar el Consejo de Participación Ciudadana, sobre los resultados numéricos, está en trámite. Otra por Fausto Lupera, también ex candidato a integrar el organismo, causa sobre los resultados numéricos que está en trámite. Presentada también por Francisco Bravo, otro ex candidato al Consejo, sobre los resultados numéricos, y está en trámite. También acá hay un recurso presentado por Nelson Erazo, que está en trámite. Y también, evidentemente, hay denuncias contra 3 de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, Victoria de Sintonio, Walter Gómez y Javier Dávalos, quienes supuestamente habrían incurrido en infracciones electorales. De los 3, en los resultados numéricos, de Sintonio y Gómez figuran como ganadores. Javier Dávalos figuraría como consejero suplente de ratificarse los resultados numéricos, pero lo de fondo es que con estos recursos, que todavía no son evacuados por el Tribunal Contencioso Electoral, aún tenemos incertidumbre respecto de la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Oye, y a propósito Así de este estamos. tema, hubo un intento de parte de la bancada de la Revolución Ciudadana de promover la convocatoria o el llamado a los consejeros electorales al Pleno de la Asamblea para rendir explicaciones. No prosperó aquella iniciativa que presentó el asambleísta Carlos Viteri Gualinga.
Claro, es correísta, entonces como todo lo que hacen los correístas está mal y como los correístas son corruptos y nos qué, y nos cuánto y nos cómo, entonces ya deslegitimamos la intención. Pero ¿sabes a mí qué me decepciona? Que por ejemplo, tomando en cuenta el dato que tú señalas, que la provincia de Los Ríos esté ahora mismo adoleciendo de autoridades ya oficiales, que no sea iniciativa de los asambleístas de Los Ríos. O del presidente de la Asamblea. No, de los asambleístas de Los Ríos, incluido Litardo, desde luego, les de Quevedo. Claro. De cualquiera de los asambleístas de Los Ríos. Llamarles a los consejeros del CNE, de uno de los peores consejos electorales de la historia de este país, a que rindan cuentas en la Asamblea. Me sorprende. O sea, ¿para qué están, señores, asambleístas de Los Ríos? Su provincia no tiene autoridades y ustedes están cruzados de brazos. Bueno, ayer ecuadorinmediato.com publicaba una nota que titula Comisión de Fiscalización llamará al CNE para que explique irregularidades en elecciones en Los Ríos, cosa que me complace, desde luego, y habrá que ver si es que se le da seguimiento finalmente, porque también, digo, muchos se han dedicado nuestros políticos en los últimos días a simplemente vender humo, ¿no? O sea, ir al son de ese momento, al ritmo de ese momento, a vender humo y después nos olvidamos porque ya sale algún otro escándalo. Por ejemplo, hoy se conformará o, digamos, se debería conformar en el pleno de la Asamblea la comisión multipartidista para investigar el caso Arroz Verde. Entonces habrá que esperar que otro escándalo surge para ver si es que este tema de las elecciones en Los Ríos queda ahí enterrado. Pero Ecuador Inmediato ayer publicaba: el asambleísta de la bancada de Integración Nacional BIN, Ángel Gende, propondrá que los integrantes del Consejo Nacional Electoral sean convocados a la Comisión de Fiscalización para que expliquen las irregularidades que hubo en Los Ríos, las pasadas elecciones y cómo va la situación con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Definitivo. El Código de Ordenamiento Territorial y la Ley Reformatoria del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establecieron como tope el 14 de mayo para la posesión de los alcaldes, prefectos, concejales, miembros de juntas parroquiales y a los consejeros, pero 2 meses después de los comicios aún están pendientes recursos que impiden en Los Ríos y el Consejo de Participación asuman las nuevas autoridades electas. Este retraso inquieta a varios de los legisladores que integran la renovada Comisión de Fiscalización en la Asamblea. Daniel Mendoza, de Alianza País y Aliados, reconoce que en su bloque hay preocupación y espera que los consejeros presenten toda la información y transparenten este proceso. Hasta el jueves, el Tribunal Contencioso Electoral tenía pendiente de resolver 15 recursos, 12 contra los resultados numéricos en Los Ríos y 3 a los del Consejo de Participación Ciudadana. Así nomás con tertulia. Entonces veamos si es que finalmente la Comisión de Fiscalización termina por llamar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral para que expliquen, ¿no? ¿Por qué 2 meses después en provincias como Los Ríos y como Manabí todavía no hay autoridades posesionadas en su cargo y por qué se ha dado tantas largas a este tema del Consejo de Participación Ciudadana? Dudo que eso ocurra en el corto plazo y lo digo porque seguramente, y esa fue la razón por la cual al menos algunos legisladores invocaron hasta que no se cierre todo el proceso electoral. El hecho de que no se haya aceptado este pedido de Carlos Viteri, hasta que no se cierre el proceso electoral y mientras no se cierre, la primera autoridad o la máxima autoridad en tiempos de elecciones es el Consejo Nacional Electoral. A ver, yo entendería eso, porque, es complejo. Porque hasta ahora sí el CNE sigue siendo la máxima autoridad. Sí, de acuerdo. Pero la propuesta de Viteri, ¿sabes cuál era? Que una vez terminado que una vez cerrado todo el proceso, sean llamados los vocales del CNE. Y aún así tampoco dieron paso en la Asamblea para que eso ocurra. Entonces yo lo que me doy cuenta es que, digamos, como este CNE además fue designado por el transitorio liderado por el doctor Trujillo, como que es mejor no levantar olas, no generar polémica, dejemos nomás que la gente del CNE siga su trabajo y no generemos olas, mejor dejemos así. Sí. O sea, como es parte de las instituciones que están cobrando otro cuerpo, ¿no? Le están dando otra vida, le están reinstitucionalizando al país. Entonces dejemos las cosas así. Como no son correístas, hagámonos los locos. A mí me da la impresión de que la lectura es esa. Sí. Y me parece que si es así, no vamos por el camino correcto. Y yo te insisto. O sea, a mí sí me llama poderosamente la atención el hecho de que la reacción del país, la reacción de la sociedad, la reacción de los riocenses no haya sido tan grande sobre un tema que es complejo. Una provincia sin autoridades.
4 municipalidades manavitas sin autoridades. Y una institución nacional, porque el Consejo Sí. de Participación Ciudadana es una institución de carácter nacional. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Así que hay que tomar ojo a este tema. Te planteo otra cosa. Parece que, no sé qué sensación tengas tú con Tertulio, no sé qué sensación tenga la audiencia. Me parece a mí que la situación de la todavía ministra de Salud Pública, Verónica Espinosa, se ha complicado y se ha complicado mucho. El día de hoy la asambleísta Mae Montaño a las 10 de la mañana presentará formalmente en una rueda de prensa la solicitud para plantear el enjuiciamiento político de la ministra de Salud. Eso es lo correcto, no el inicio del juicio Exacto. político. Porque ayer vi que Solicitud. ya iniciaba el juicio político. Y no es así, solicitud. porque igual hay prensa que también vende humo. Ya. Y ayer ya lo vendieron así, Los como que era términos hay que usarlos. el inicio del juicio Bien. político. Y no hay tal. Lo de ayer es la presentación Para de la solicitar el inicio del juicio político. O sea, hay que utilizar los términos adecuados. Ya mismo les digo otra cosa sobre el cual no se utilizó el viernes en el informe de la Nación y tampoco la prensa no replicó adecuadamente el término respecto del impuesto verde. Ya lo vamos a comentar. Pero bueno, para no desviarme del tema de la ministra de Salud. Me da la impresión que en este momento la ministra Verónica Espinosa está recibiendo una arremetida desde varios sectores. Algunos mediáticos, otros políticos. Hoy, insisto, se va a presentar formalmente este pedido para que la Asamblea considere la posibilidad de tramitar un juicio político. Mae Montaño lo va a liderar. Ella deberá acompañar la solicitud con al menos 34 firmas de respaldo, que significan el 25%, o la cuarta parte, de la integración de la Asamblea Nacional, al menos 34 firmas de respaldo. Ese pedido deberá llegar al Consejo de Administración Legislativa. Una vez que el presidente de la Asamblea lo ponga a consideración del CAL, el CAL tendrá un plazo para poderlo calificar. Me parece que son 3 días para calificarlo. Luego de lo cual, si es que lo califica, el CAL no califica las pruebas, y eso hay que entenderlo. El CAL verifica el cumplimiento de los requisitos constitucionales y para de contar, no la carga de la prueba. Si lo califica, pasa a la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización aboca conocimiento, verifica el cumplimiento pues de los requisitos constitucionales y comienza la sustanciación del proceso. 15 días para que, en el caso de que llegue a prosperar esto, la ministra de Salud presente sus pruebas de descargo. En ese mismo término, en esos 15 días, él o los asambleístas interpelantes, en este momento sería una sola, Mae Montaño, para presentar y sustentar sus pruebas de cargo. La Comisión de Fiscalización podría solicitar pruebas de oficio si es que así lo considera. Culminados esos 15 días, se abre un tiempo de 5 días con la posibilidad de una prórroga de 5 adicionales para que la Comisión de Fiscalización elabore un informe recomendando que el proceso pase al Pleno de la Asamblea Nacional, allí sí el juicio político propiamente dicho, o que se archive. Luego de eso, si es que el informe recomienda que pase al Pleno, el informe se distribuye entre los legisladores y el presidente de la Asamblea tendrá unos plazos, me parece que de 5 días, para poder convocar al Pleno de la Asamblea Nacional y llevar adelante el juicio político. Así funciona la cosa, no es que de un día para otro se lleva adelante un juicio político. Pero por otra parte, y es a lo que quiero llegar, sí me parece a mí que la Asamblea tiene que articular de mejor forma sus esfuerzos. Me parece que es absolutamente legítimo con Tertulio que se lleve adelante los procesos de fiscalización que correspondan. Es lo lógico, es lo normal. Hay que escuchar a las autoridades. El legislador tiene que plantear, o las comisiones tienen que plantear preguntas y pedir información a las autoridades y invitarles a que asistan. El tema es que sobre este caso me parece que todo el mundo quiere al mismo tiempo presentar esfuerzos para demostrar que están fiscalizando. Y menciono un caso. La Comisión del Derecho a la Salud ha convocado para este miércoles 29 de mayo de 2019 a las 15 horas en la sala de sesiones de la Comisión a la ministra Verónica Espinosa con el objetivo, y es una misiva que le remite la Comisión, el secretario relator de la Comisión del Derecho a la Salud, le remite a la ministra de Salud, invitándola a la Comisión para, reitero la fecha, miércoles 29 de mayo a las 15 horas en la sala de sesiones de la Comisión ubicada en el 6º piso del ala oriental del Palacio Legislativo. Pero resulta que la Comisión de Fiscalización también la ha convocado. La Comisión de Fiscalización anuncia que ha convocado a la ministra de Salud para el miércoles 29 de mayo del 2019 a partir de las 15 horas en la sala de sesiones de la Comisión de Fiscalización y Control Político en el Palacio Legislativo. 2 comisiones convocan a la misma autoridad, el mismo día, a la misma hora y por el mismo tema.
Puede ser que unifiquen la sesión las dos comisiones, como ya ocurrió alguna vez entre la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Justicia. Hay que articularlo. Con, me parece que fue los miembros del Consejo de la Judicatura, si es que no me equivoco, o el fiscal de ese entonces. Lo que podrían hacer es unificar la sesión y que las dos comisiones, como ha ocurrido en otros casos, como por ejemplo cuando la comparecencia de Richard Espinosa, se unificaron las comisiones de régimen económico y tributario y desarrollo económico. Acá puede ocurrir algo parecido, ¿no? Sí, La Comisión de Fiscalización y la Deberían, Comisión de Salud sesionen en forma paralela y reciban a la ministra. Deberían, y que no se peleen por el protagonismo. O sea, yo traigo a colación esto porque muchas veces nuestros políticos son campeones para pelearse por el protagonismo, pues. Entonces, ¿quién lleva adelante el proceso de fiscalización contra la autoridad? En este momento la autoridad está siendo señalada, está siendo cuestionada por algunos sectores respecto de sus ejecutorias en ese ministerio. No sabemos, porque no se ha confirmado, si la ministra de Salud ha sido no ratificada. Me parece que las condiciones políticas de Verónica Espinosa no son las más adecuadas en este momento, y hay que decirlo. Creo yo que su situación al interior del gabinete se ha complicado. Además que ha recibido una arremetida, con o sin razón, por parte de muchos sectores, y ahora mismo la Asamblea Nacional que va a analizar la posibilidad de enjuiciarla políticamente. Pero sí planteo, y traigo a colación esto, puede ocurrir, y ojalá que ocurra lo que tú acabas de señalar, que se unifiquen las dos convocatorias en una sola, pero sí planteo que la Asamblea, que sus legisladores, que sus comisiones articulen de mejor forma los esfuerzos para que no ocurra esto, porque insisto, y hablo tal vez desde la experiencia y de lo que hemos visto a lo largo del tiempo, muchas veces nuestros políticos terminan siendo vanidosos y resulta que se pelean por el protagonismo, ¿no? Ayer también pasó algo en la Asamblea, no sé si tú estuviste allí, respecto de la cancelación de la sesión de la Comisión de Justicia, donde debían ser analizadas algunas cifras relacionadas con los femicidios. Según pude leer por testimonio de algunos legisladores que asistieron a la comisión, la sesión se canceló por pedido de varias legisladoras, entre ellas Marcela Guiñaga y Lourdes Cuesta. Antes ya habían abandonado la sala Henry Cucalón y José Serrano. Porque no fueron las autoridades titulares. Así es. De los organismos que habían sido convocados a la Asamblea Nacional. Y esto causó el día de ayer malestar. Entonces, son datos no menores, insisto, sobre los cuales sí tenemos que tomar en cuenta el hecho de que... Claro, ayer estaban invitadas la ministra del Interior, María Paula Romo. ¿Quién estuvo? Estaba invitada la fiscal general del Estado, Diana Salazar, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Pero todas estas autoridades enviaron delegados. Entonces, los legisladores siempre... que ocurren este tipo de actitudes, ellos lo asumen como una especie de desaire, ¿no? Al ayer haber enviado delegados y no haber ido las autoridades que estaban convocadas, lo asumen como que si fuese un desaire. Entonces abandonaron la sala. Ya, pero también hay que decir una cosa. La ley orgánica de la función legislativa, con Tertulio, no obliga a que las autoridades comparezcan ante las comisiones legislativas. Solamente las autoridades están obligadas a comparecer durante los juicios políticos. Sí, pero la Asamblea es del primer poder del Estado. Sí, de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Y a mí sí me parece que la autoridad tiene la obligación moral, ética, de rendir cuentas ante el organismo que tiene la atribución de fiscalizarle. Me refiero a la función legislativa. El tema es que esta es una de las contradicciones que tiene la ley orgánica de la función legislativa, porque mantiene la atribución de fiscalización del Poder Legislativo, pero no establece la obligación de que un ministro de Estado comparezca cuando es llamado por una comisión. Ya, ok, pero más allá de eso, ¿sabes cuál era el tema que iba a tratar la Comisión de Justicia? Lo de los homicidios, pues. Ya, ¿y las autoridades que te di que eran? Mujeres. Entonces a mí me parece una barbaridad también que siendo autoridades mujeres, las convocadas para tratar temas relacionados con la violencia contra la mujer, no asistan a la sesión convocada por la Comisión de Justicia, más allá de la formalidad que tú citas. No. Sí, pero la formalidad es la que termina operando, ¿no? Porque una autoridad si no va puede decir, yo no tengo la obligación de ir y puedo mandar un delegado. Por último, estoy cumpliendo. O sea, yo sí creo que esto debería ser reformulado en la ley orgánica de la función legislativa, pero claro, tienes que encontrar un punto intermedio que de alguna manera signifique que no haya un abuso por parte de los legisladores para que la autoridad no sea convocada obligatoriamente a cada momento, porque
también nos vamos al otro extremo, ¿no? O sea, en el pasado, la ley orgánica de la función legislativa establecía la obligatoriedad de las comparecencias de un ministro de Estado ante las comisiones. Y ahí vuelvo al tema del protagonismo de nuestros políticos, ¿no? Piden constantemente la comparecencia de determinadas autoridades y la autoridad también tiene otras cosas que hacer, pues no puede estar todo el tiempo en la Asamblea Nacional. Como aquella anécdota que varias veces le hemos compartido en esta mesa de trabajo, de ese pedido de información de un diputado hace algunos años sobre el entonces Contralor del Estado que llegó en un camioncito con 200,000 fojas ahí en un montón de cajas que habían sido requeridas por ese legislador que seguramente ni ha de haber abierto la primera caja. Entonces, digo, los extremos no son buenos como todo en la vida, ¿no? Hay que encontrar un punto de equilibrio en su justa medida. Bueno, para mí no existe justificación. No, yo lo estoy explicando. Además, la Comisión de Justicia estaba... hubo quórum, estaban la mayoría de legisladores... Y digo, el tema llamó incluso a legisladores de otras comisiones, como por ejemplo la de Derechos Colectivos, porque estaba presente su presidente Jaime Olivo con Marcela Guiñaga. Estaban interesados en abordar este tema relacionado con los femicidios y la violencia de género, pero mira tú, o sea, ellos también sintieron como que las autoridades, además que es la primera o una de las primeras sesiones de la Comisión de Justicia en lo que tiene que ver con este segunda mitad de periodo. Claro. Entonces, no sé, para mí, digo, no existe justificación tomando en cuenta de que presidenta de la Judicatura, fiscal, ministro del Interior son mujeres y tenía tema en relación con la violencia de género. Totalmente de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Estoy totalmente de acuerdo. Simplemente pongo en contexto el hecho de que creo yo que esos temas también deberían ser revisados en algún momento. ¿Qué más tenemos para esta semana con tertulia y particularmente para el día de hoy? Bueno, hoy el Pleno de la Asamblea retoma la discusión del Código Orgánico de la Salud. Todavía no se va a analizar la elección de presidentes de las 3 comisiones de la polémica, ¿no? No hay convocatoria. Sobre ese tema sí hay polémica, ¿no? Porque yo te planteo el escenario que podrían enfrentar los legisladores si es que son ratificados por el Pleno, como habría sido parte del acuerdo que suscribieron en los momentos previos a la designación de autoridades de aquel 14 de mayo, en caso de que Yanine Cruz sea designada por el Pleno y por los votos de aquel acuerdo legislativo, Héctor Yepes en gobiernos autónomos y María José Carrión en derechos de los trabajadores, esa decisión que podría adoptarla el Pleno de la Asamblea se traducirá en un ambiente de gobernabilidad al interno de cada sala especializada, te pregunto. A ver, en GAF, por ejemplo, tuviste un grupo de legisladores que incluso presentaron una denuncia en contra de Héctor Yepes por el hecho de que él hizo una convocatoria formal y después terminó suspendiendo aquella convocatoria. Yo recuerdo que el legislador Yepes a mí me dijo en horas de la mañana del pasado día miércoles. El miércoles me dijo, yo voy a convocar sí o sí, suerte o muerte mañana. Si tengo los votos me elijo, si no que elijan a quien tengan que elegir. Finalmente suspendió la convocatoria porque aparentemente no tenía el respaldo de la mayoría de la comisión, entonces ponía en riesgo su designación como presidente. En la Comisión de Educación tengo entendido, por lo que dijeron los 7 que se autoconvocaron para elegir a Jimmy Candel el jueves anterior, de que Yanine Cruz nunca convocó a sesión, siendo la coordinadora de la comisión. Si ella nunca convocó, no podían autoconvocarse. Eso tienes por un lado. En ese caso no podían. Ya, pero tienes esa mayoría de 7 que decidió elegir a Jimmy Candel. Digo, esa mayoría de 7 estará dispuesta a respaldar a Yanine Cruz en caso de que ella sea elegida por el Pleno. Y en el caso de la Comisión de Derechos de los Trabajadores tienes un escenario similar, ¿no? Una mayoría de 8 que podría ser que se desgrane si es que Rina Campaín termina ratificando el acuerdo legislativo y ya no se acerque a esta mayoría para respaldar o ratificarse en la elección de Tayano y el Pleno les imponga a María José Carrión. ¿Tendrá María José Carrión el ambiente adecuado, idóneo, necesario como para darle gobernabilidad a esa comisión? Y ahí hay algo que a mí me llama la atención, ¿no? Creo que ha sido muy crítico, que ha cuestionado durante todo el tiempo que ha estado María José Carrión al frente de la Comisión de Fiscalización
su conducción de esta sala, hoy termina jugándoselas para que Carrión sea ratificada presidenta de la comisión. Sí. ¿A qué juega, creo? Yo creo que esa es la principal, el principal y el central punto de conflicto en esto, ¿no? La falta de coherencia entre el discurso y la praxis. Voy un poco más atrás y seguramente alguna gente me dirá, a ver, creo lo que hace es adherirse a un acuerdo de gobernabilidad. No se trata, y eso que dicen nuestros políticos, no se trata de un acuerdo que viabilice el reparto. Yo retomo las palabras del contertulio ayer y es absolutamente real y la socializo con nuestra audiencia. Había que generar un acuerdo político en la Asamblea porque nadie tenía mayoría, había que hacerlo, desde luego que había que hacerlo. Que el acuerdo político trae consigo también la distribución de comisiones, es así funciona la política. Así funciona la política. Mi punto es, bueno, Alianza País se alía con Creo y a su vez con un segmento de independientes. En ese grupo de independientes hay algunas organizaciones políticas que durante largo tiempo fueron contradictorias de Alianza País. Por ejemplo, la Sociedad Patriótica y el Movimiento Pachacuti, por mencionar dos ejemplos, del grupo del BIN y del VAL. ¿Ya? Pero bueno, se llega a un acuerdo político en aras de la gobernabilidad, se elige presidente de la Asamblea, se elige los dos vicepresidentes, se integra el CAL, se distribuyen las comisiones legislativas. Pero en este caso, el caso de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, sí termina siendo un caso emblemático por el personaje que acaba de citar el contertulio. Digo, no es cualquier personaje, no es cualquier persona, es una legisladora que está cumpliendo su último periodo como parlamentaria. Es una legisladora que ha dirigido durante 4 años la Comisión de Fiscalización, los 2 años del periodo anterior y los 2 primeros años del actual periodo legislativo. Es una legisladora que en el periodo anterior manejó una postura política y en este periodo maneja una postura totalmente distinta, y creo que el caso más emblemático es su posición respecto de la situación del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Hay que recordar cómo esa comisión de fiscalización dirigida por la doctora María José Carrión llevó adelante la presencia del entonces vicepresidente en el seno de la comisión reunida en el Salón José Mejía Lequerica del ex Senado de la Asamblea Nacional. Hay que recordar todos esos hechos, siempre invoco la memoria porque no hay que olvidarse de eso, y luego como pocos meses después el mismo personaje político cambia su forma de pensar respecto de aquel que defendió en su momento. ¿Ya? Y te cito algunos otros casos, ¿no? Por ejemplo, ella no se encargó de la conducción de la Comisión de Fiscalización durante el juicio político en contra del fiscal Vaca Manchera. Claro, lo hizo Carla Chávez, la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Ya, entonces, todos estos elementos tienen que ser analizados, no tengamos la memoria corta. Y al político nuestro, lamentablemente, le falta autocrítica y no admite los errores y la falta de coherencia en la que incurren. Tuvo un papel bastante ambiguo durante el proceso de fiscalización en contra del anterior Consejo de la Judicatura, donde no se consiguieron los votos para la censura, para pasarlo al pleno. Tú acabas de utilizar una palabra, ambiguo. Ambiguo. O sea, o eres o no eres. ¿Eres o no eres? Muy elástica. Ya, ¿me entiendes? Entonces, son cosas, y espero que se entienda esta crítica que es absolutamente constructiva, pero que la contextualizo porque son los hechos. Yo sí cuestiono la falta de coherencia de muchos de nuestros políticos. Cuestiono la falta de coherencia, por ejemplo, en este momento, de una bancada que ha sido contradictora del proceso político de los últimos 10, 12 años. Que sí, insisto, te alías en función del acuerdo macro porque requieres gobernabilidad. Yo entiendo eso, pero para esto que no es macro, lo pongo como micro, que es la elección de una comisión legislativa, resulta que vas a respaldar aquel personaje que cuestionaste durante los últimos años. Y sabes que tampoco está claro el argumento, ¿no? O sea, sobre lo actuado por el Consejo de Administración Legislativa el domingo. Me parece que tampoco está claro el relato que pretenden imponer. O sea, ayer, por ejemplo, conversamos con algunos legisladores en los pasillos de la Asamblea, varias entrevistas que hicimos con el resto de colegas que cubren también el Parlamento. Y, por ejemplo, Carlos Cambala decía que él va por el lado de la legalidad. Él es de AP y Aliados, ¿no? Vocal del CAL. Y él decía, yo voy por el lado de la legalidad. No se ha cumplido con lo que dice el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice que el coordinador de cada una de las comisiones sea quien lidere, quien lleve adelante la conducción de la primera sesión para elegir autoridades y tal, sobre todo refiriéndose al tema de Tayano y la designación durante la ausencia de María José Carrión, quien abandona la sala, no notifica de la suspensión de la misma y los otros
sí sesionan y terminan eligiendo a Tayano. Y él decía, no, aquí no estamos buscando defender ningún acuerdo, aquí lo que se busca es ir por la vía de la legalidad, y en esta comisión, la de los trabajadores, para dar paso a la elección de Tayano se cometió una ilegalidad. Eso dice él. Minutos después llega Jimena Peña, que es presidenta de la Comisión de Justicia, que ha venido actuando como coordinadora de la bancada de Alianza País, y dice, no, aquí hay que hacer respetar los acuerdos. Entonces yo te pregunto, ¿qué mismo? O sea, o haces respetar la ley, o buscas imponer con la voluntad de la mayoría el acuerdo legislativo al que llegaste con AP, Creo, BIN, Badis y Bin Laden. Claro, porque aquí, por ejemplo, la discusión es si el CAL tenía o no la atribución de revisar una decisión adoptada por una comisión, que termina siendo un acto administrativo. No es un acto legislativo, es un acto administrativo. O sea, si el CAL tenía o no esa atribución, y yo he leído algunos que conocen, algunos especialistas en materia legislativa, que cuestionan la atribución del CAL. Y es un acto político, porque es un acto de... Es un acto político. Que lo cometen o que lo aplican o que los llevan a los hechos una mayoría en las comisiones. Entonces, ¿el CAL qué puede hacer cuando tú ya no cuentas con el respaldo de la mayoría en la comisión? ¿Qué puedes hacer? Sí. Imponer. Estás imponiendo. Imponer sobre la base de qué, de la ley o del acuerdo de la coalición legislativa a la que llegaste el 14 de mayo. De acuerdo. ¿Qué te faculta? La ley. Claro. ¿No es cierto? Claro. Pero no quieres imponer la ley. No. Lo que quieres imponer es el acuerdo. Claro. Bárbaro. Ya, y yo vuelvo, antes de la pausa, yo vuelvo a decir lo que ayer señalaba. Quiero ver cómo votan cuando sea la sesión de pleno, cómo votan Reina Campaín y Roberto Gómez. O sea, para mí sí va a ser llamativo establecer una diferencia entre la coherencia y el alineamiento con una decisión de su organización política. Porque Roberto Gómez y Reina Campaín se sumaron o dieron los votos para completar 7 y elegir a Tayano en esa sesión que ha sido cuestionada por el CAL. Y ellos pertenecen a la bancada de Creo. Y con el acuerdo, y con Creo había un acuerdo político para que la presidenta sea María José Carrión. Entonces, si te encuentras con una serie de cuestiones en la Comisión de Derechos de los Trabajadores que digo, ¿y por qué citamos? Porque seguramente algunos dirán, ¿y por qué solamente hablan de esa comisión? Esa comisión, amigos y amigas, para el proceso político y económico que se viene, es una comisión absolutamente importante. Porque como se ha mencionado en estas horas, como se cree que va a ocurrir en estas horas, en las siguientes semanas llegará el proyecto de reformas laborales a la Asamblea Nacional y no va a llegar dentro de un paquete de leyes económico, por la vía económica urgente. Parece que lo van a enviar como un paquete de reformas que serán tramitadas por la vía ordinaria y por la materia deberá llegar a esa comisión. Y yo sí me pregunto, a propósito de la gobernabilidad que tú citabas, porque esta es una interrogante que se abre si finalmente el Pleno de la Asamblea decide elegir a María José Carrión, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, me pregunto yo, cuando llegue ese proyecto que será una papa caliente de la función legislativa, ¿cómo se van a comportar las fuerzas políticas respecto del contenido de esa iniciativa? Que desde ya te plantea una serie de inquietudes, como por ejemplo, y esto lo vamos a comentar mañana, algunos han comenzado a discutir extrañamente el tema de la estabilidad laboral. Lo vamos a comentar mañana. La estabilidad laboral hoy discutida, cuando creo que es un valor que el trabajador siempre busca para garantizar seguridad a su entorno, su seguridad personal, su seguridad económica, la seguridad de su familia, la salud financiera de su entorno. Resulta que hoy discutes de estabilidad, pero bueno, estos temas van a ser analizados por esa comisión. Entonces yo entiendo que la pelea por esa comisión y por la presidencia tiene que ver con el momento que se avecina, porque en los siguientes meses la Asamblea va a tener que debatir estos temas y vas a necesitar una conducción que seguramente oriente la ejecutoria de esa comisión en función de la necesidad de aprobar este proyecto de reformas laborales. No le pierdan de vista este tema, ¿eh? 7 de la mañana con 3 minutos, hago una pausa en la primera hora y volvemos de inmediato. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet.
Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Siete de la mañana con 6 minutos en la primera hora a través de Majestad FM. Gracias a la interacción que hemos recibido por parte de nuestros amables oyentes respecto de nuestros comentarios, de nuestros planteamientos, de algunas sugerencias que hemos generado a partir justamente de nuestra opinión. Algo que nos dice César Armando Bermeo, ¿no? Y sí, digamos, en los acuerdos políticos tú tomas una decisión en un sentido y esperas que del otro lado esa decisión también se la adopte. Y por ejemplo, él dice, si creo no respalda a María José Carrillo en Derechos de los Trabajadores, seguramente Alianza País no va a respaldar a Creo en la Comisión de Educación, en donde evidentemente la disputa es por la presidencia de la asambleísta lojana Janine Cruz. O, por ejemplo, en el tema de la Comisión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Pero yo dudo mucho que sea así, porque el domingo, con Héctor Yepes, ¿no? El domingo, después de la sesión de CAL, Rina Campaín salió junto a Patricio Donoso a, digamos, ratificar lo que se había decidido, ¿no? Eso de echar abajo las designaciones tanto de Tayano como de Candel y Teresa Benavides. Claro. Entonces, yo por ahí identifico que el comportamiento de Rina Campaín en el Pleno va a ser alineado con lo que ha decidido su bloque, que además se traduce en el voto de Patricio Donoso y de la propia Campaín en el CAL. Sí, no creo que sea distinto. Bueno, debo decirles que hasta este momento la Asamblea Nacional no ha sido convocada para poder analizar el tema de las comisiones. Bueno, la ministra del Interior, María Paula Romo, cumple con un compromiso adquirido con este humilde espacio de noticias hace pocos días que estuvo por acá. Le habíamos comprometido a que después del informe de la Nación nos visite, nos acompañe y podamos hacer una evaluación respecto de cómo llegó el presidente Moreno y el gobierno a la mitad de su periodo, a los 2 primeros años de su mandato, y cómo se proyecta la función ejecutiva de cara al tercer año de mandato. Saludamos a la ministra del Interior. Bienvenida, ministra. Buenos días. Bienvenida, ¿Cómo le va? Siempre un gusto estar aquí y charlar con usted. Gracias por la gentileza. ¿Cómo evaluamos el discurso del señor presidente de la República? Mire, yo creo que el presidente hizo una especie de parteaguas, es decir, hasta aquí hay conquistas importantes, incluso usó la frase, hay que dar la vuelta a la página, no podemos permitir que el pasado se convierta en un destino, se ha revisado el pasado, hemos dicho lo que hemos dicho sobre el pasado y ahora vamos por el futuro. Ahora sí ya no hablamos del pasado. Creo que ese es tal vez como la marca más importante que se señaló ese día. Lo mencionamos ayer, perdón que le interrumpa, lo mencionamos ayer con Alexis, que sí nos quedamos tal vez con esa parte del discurso. Por fin le escuchamos al presidente. El pasado queda atrás, ahora sí vamos al futuro. ¿Así va a ser en los siguientes 2 años?
Así va a ser. Me parece que eso es lo que ha marcado el presidente con mucha claridad a propósito de su discurso. Ha dicho, bueno, ya, porque por supuesto tiene sentido el evaluar cómo están las cosas, el revisar, además con lo que ha sucedido en estos 2 primeros años, el reparar, el reconciliar, porque todo eso me parece también era parte de los pendientes, pero están creadas las condiciones para mirar al futuro en términos de acuerdos políticos, institucionales, para mirar al futuro en materia de reactivación económica, de empleo, para mirar al futuro porque hay confianza nacional e internacional para enfrentar una situación económica compleja, para mirar al futuro porque las decisiones políticas más difíciles ya se han tomado. Creo que ese es el mensaje global del discurso, ¿no es cierto? Vamos por el futuro y la prioridad del gobierno, como lo dijo el presidente en el informe a la Nación, es el empleo, la economía y las oportunidades. Me parece que en una mirada general ese fue el gran anuncio del informe a la Nación. Y por supuesto lo que es natural, dar algunos datos, dar algunas cifras, dar algunos planes. ¿Cifras equivocadas en algunos casos, ministra? No creo que equivocadas, de hecho me gustaría que me pregunte cuáles, sí, porque aquí tengo algunos datos básicos. A ver, perfecto, vamos viendo las cifras. Por ejemplo, Ecuador Chequea, Ecuador yo también sacó algunas cifras, los sigo y los reviso. Por ejemplo, Ecuador Chequea decía más o menos la cifra sobre el financiamiento del Plan Prosperidad. Y decía, sí es cierto, en el Plan Prosperidad se obtuvieron 10.200 millones de dólares para el plan, pero no se han publicado las condiciones. El día de ayer el Ministerio de Finanzas puso una notita, creo que solamente fue un tuit, no sé si también les dirigió una carta, en donde les decía, está desde hace varios meses publicado todo el tema del Fondo Monetario y de las multilaterales, están publicados en la página web, aquí ustedes pueden verificar la página y la fecha de publicación, tanto así que Ecuador Chequea luego hizo, no sé si una corrección o un nuevo tuit, en donde aclaraba que todo está publicado desde tal fecha. Otro dato que causó alguna polémica y que yo también lo solicité y luego lo envié, para que lo puedan analizar. No es una cuestión de ponerse a discutir, pero claro, no hay que dejar dudas sobre los datos y hay que discutirlos, fue el tema de los femicidios. Entonces, hay una comisión que se reúne todas las semanas, se llama la Comisión Especial Interinstitucional de Seguridad Ciudadana y Justicia. En esa comisión está el INE, que está el Ministerio del Interior, está la Fiscalía General del Estado y está el Consejo de la Judicatura. Y todas las semanas se unifican las cifras para poder llevar una estadística única sobre algunos datos de seguridad. Uno de esos datos es el dato sobre homicidios, sobre muertes violentas, y ahí hay un dato específico sobre femicidios. ¿Desde qué fecha se contabilizan, entre comillas, los femicidios? Desde el 2014 que se incorporó esta figura en el Código Penal, hacia finales del Código Penal. Entonces, en el 2014 la cifra es 27. ¿Por qué? Porque solamente hay una parte final del año en donde tenemos este dato. Antes no se llevaba esta contabilidad con esas características. Porque entonces, no existía la figura del porque femicidio. no existía la figura del Código Penal. Entonces, en el 2014 hay 27 registrados, en el 2015 hay 55, en el 2016 66, en el 2017 104, en el 2018 60, por eso la comparación, cuando en el discurso se habla de la mitad, más o menos la mitad, es entre el 2017 y el 2018, que fue pasar de 104 a 60, y en lo que vamos del 2019, 21 femicidios. Entonces, esta cifra, yo lo digo porque desde el Ministerio del Interior he participado en varios espacios de discusión. Hay algunas organizaciones ciudadanas que dicen esta no es la cifra es más elevada. Claro, hablan de 2018. hablan de 2019, hablan de 35, difiere con el número que usted acaba de decir. Exactamente. Entonces, ¿y por qué la diferencia? Porque hay algunas maneras de contabilizar esto, porque depende cómo lo haya calificado la Fiscalía en el momento de presentar la acusación. Por eso es que hay una comisión en donde está la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura para llevar las cifras. Más allá de las cifras, ojalá no sea ni una sola, ese es el objetivo, que no haya ni uno solo, pero por supuesto parte de la discusión de la política pública también es discutir eso, cómo se llevan esas cifras y debatirlo. Yo hablé con una de las dirigentes, activistas en temas de derechos de mujeres y yo les decía, sería importante si por ejemplo a la próxima reunión ustedes asisten a esta comisión para que los técnicos especialistas que se reúnen todas las semanas les puedan decir
¿Cómo exactamente se hace esta contabilidad, esta comparación? No es algo, digamos, no es algo de extrema gravedad por lo que nos vamos a pelear, todo lo contrario. Tal vez es importante que esa comisión escuche cuáles son los criterios que utilizan las organizaciones sociales y también que las organizaciones sociales escuchen cuáles son los criterios de esta comisión. Por ejemplo, cuando ya la Fiscalía acusa o está investigando sobre un tipo penal, se contabiliza como femicidio. ¿Qué pasa si es que la Fiscalía no acusa como femicidio? Ya no entra en las estadísticas. Tipo penal. Exacto, ya no entra en las estadísticas. Entonces, por eso es importante mantener esas conversaciones, pero también es clave decir de dónde se sacan las cifras, ¿no es cierto? Porque algunas personas decían, bueno, ¿dónde está la cifra? La cifra era la comparación entre el 2017 y el 2018 y en las cifras oficiales era el cambio entre 104 y 60. Usualmente cuando a mí me corresponde reportar, digamos, a la Asamblea, suelo usar la cifra de nuestra comisión y la cifra de las organizaciones para decir, ojo, estamos mirando que ustedes tienen otras cifras, no estamos subestimando ni la gravedad del problema ni el trabajo que ustedes hacen, pero este es el motivo por el que las cifras oficiales son estas de acá. Y ayer la Comisión de Justicia convocó a autoridades nacionales vinculadas al tema de justicia y seguridad para hablar precisamente de los femicidios, pero no fue ninguna, y solo enviaron a delegados. ¿Qué pasó en su caso particular, ministro? Hubo una resolución del Pleno que decía que la Comisión de Justicia analice estos temas con los ministros o sus delegados. Entonces nosotros recibimos la convocatoria, decía con los ministros o sus delegados. En mi caso envié un delegado que maneja este tema muy bien y que es nuestro representante a esta comisión, entonces que es el técnico que puede hacer esta evaluación. En realidad la resolución fue motivada por 3 femicidios en La Tacunga que se han desarrollado este año, que han causado mucha alarma. Creo que en esos 3 femicidios no estaba uno más, que también ha sido muy delicado en este año, también en La Tacunga, que primero fue reportado como una desaparición y luego de ser reportado como una desaparición, se hicieron varias pruebas desde el punto de vista de la policía. En el momento en el que se hizo una revisión de fluidos en la casa de la mujer desaparecida, su esposo se suicidó y hace unos pocos días hemos encontrado el cadáver. Entonces, por ejemplo, ese dato no estaba como femicidio hasta hace unos días que se encontró el cadáver. Ese dato era una cifra de una persona desaparecida. Ahora tenemos ese dato, se ajusta en la comisión. Ese, por ejemplo, no estaba considerado todavía en la resolución del Pleno. Lo de ayer es decir, estamos conscientes. No se considera que lo de ayer fue un desaire del gobierno, porque resulta que la comisión no se desarrolló, decidieron los legisladores suspender porque consideraron que la comisión fue desairada por las autoridades del gobierno. Mire, pero no solo el gobierno, sino estaba también convocada la fiscal y la presidenta de la Yo Judicatura. incluso conversé con la presidenta de la comisión la semana pasada, porque cuando nos llegó la invitación el día viernes, yo le dije, del viernes al lunes no alcanzo a cambiar toda la agenda, coordinemos con un poco más de tiempo la asistencia, y cuando de mi equipo se comunicaron con la secretaría de la comisión, en efecto me dijeron, la resolución dice ministros o sus delegados. El Pleno resolvió que podían asistir delegados, no se nos ocurría pues que la comisión iba a tener un criterio diferente al votado por el Pleno. De ninguna manera sería un desaire. Yo he asistido varias veces a la Comisión de Justicia. Lo que sí le puedo decir es cuando una invitación es de viernes a lunes, es un poco más complicado cambiar compromisos que uno tiene durante todo el tiempo, y por eso siempre intentamos coordinar de mejor manera los calendarios con las comisiones, pero insisto, el Pleno tenía una resolución que decía ministros o sus delegados. Entonces, ministra, en algún momento cambiaron de opinión, con gusto asistiremos, ojalá con cierta anticipación las invitaciones. Ministra, ¿qué pasó con respecto a la emergencia en el sistema de rehabilitación social? Se la decreta la semana pasada, era algo sobre lo cual el doctor Ernesto Pazmiño venía insistiendo que tenía que ser una decisión política que adopte el Ejecutivo para tratar de solventar o de dar solución a todos los problemas por los que atraviesa el sistema carcelario, pero resulta que en las últimas horas siguen los asesinatos al interior de las cárceles. Tuvimos el problema de la intoxicación por el mal estado de la comida en el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra, y ayer en la Penitenciaría del Litoral se fugan 3 privados de libertad, porque resulta que, según da cuenta la nota de Diario Universo, simplemente el sistema cerrado de vigilancia no funciona. Sí, hay algunas cosas para las que sirve la emergencia y otras cosas para las que no sirve la emergencia. Entonces, por ejemplo, ¿para qué sirve la emergencia? Para hacer una contratación directa que nos permita ampliar el servicio de agua potable para La Tacunga. La Tacunga es una cárcel para 5,000 personas que
que con administrativos, guardias, puede llegar a albergar de manera normal 6,000 personas. Es una ciudad. Y que tiene agua para 2,000 y pico, para 3,000. Entonces, ¿para qué sirve la emergencia? Para hacer una contratación que nos permita resolver, para asignar recursos y hacer una contratación, por ejemplo, para resolver el tema de agua potable. Para eso sirve la emergencia. ¿No estuvo bien planificada cuando se la construyó? Y hay unos modelos de cárcel, hay un modelo penitenciario en el país que uno puede criticar, que yo en mi tiempo lo hice cuando estaba incluso en la Comisión de Justicia y se discutía el Código Penal. Pero hoy día criticarlo no soluciona nada, hoy día hay que resolverlo. O sea, hoy día tenemos 3 centros regionales penitenciarios de más de 5,000 personas cada centro. El de Litoral, el de La Tacunga y el de Turi son centros para albergar a 5,000 personas cada uno. Eso es un modelo en particular, un modelo de gran cantidad de personas privadas de libertad, ¿no es cierto? No son pequeñas cárceles, son cárceles muy grandes. Eso determina un manejo en especial, pero que restricciones, por ejemplo, para visitas. ¿No? Sí, además hay hacinamiento. Entonces, por ejemplo, el hacinamiento, la emergencia no lo va a resolver de un día para el otro. El hacinamiento es un problema que se va a resolver, ojalá, en el mediano plazo. La construcción de la infraestructura necesaria para que la Tacunga tenga agua. La emergencia permite asignar recursos y contratar, pero no va a resolver para mañana el tema del agua de la Tacunga, por más que la emergencia ya está declarada. La emergencia va a permitir, como se ha hecho ya en estos días, que el ministerio, la secretaría encargada del tema cárceles, que no es el Ministerio del Interior, sino la Secretaría de Atención de Personas Privadas de Libertad, que haga una convocatoria para nuevos guías penitenciarios. Está haciendo una convocatoria para incorporar 500 nuevos guías penitenciarios. La emergencia permite hacer la convocatoria, asignar los recursos, ir a la contratación. De un día para el otro. Eso, eso no se hace de un día para otro. No se hace de un día para el otro. Pero y esto es urgente. ¿Qué se hace en la urgencia? Se asigna nuevo personal que no necesariamente son guías penitenciarios. ¿Quién asigna ese nuevo personal? La policía y las Fuerzas Armadas. Eso es parte de lo que el decreto de emergencia sí permite. Pero ellos no pueden operar puertas adentro, ¿no? Así es, no se pretende eso. No se pretende que las Fuerzas Armadas intervengan en la relación con las personas privadas de libertad o en el control de las personas privadas de libertad, sino en el primer filtro. ¿Por qué en el primer filtro? Porque uno de los problemas que existen en las cárceles, comprobado que existen en las cárceles, el ingreso de armas, es el ingreso de armas, de alcohol, de drogas, una cantidad de cosas, ¿no? La Policía Nacional ha hecho 300 requisas en centros de rehabilitación social en lo que va del año, 300 requisas diferentes, y en ninguna requisa la policía sale con las manos vacías. O sea, la policía entra a hacer una requisa, entra a hacer una revisión y sale con cuchillos, con tubos, con litros, pero no 4 litros. Tenemos en lo que va del año 1,800 litros de licor artesanal decomisado dentro de las cárceles. Bueno, uno artesanal, uno no artesanal, pero 1,800 litros, se imagina, no es algo que no ocupe espacio. Una de las cosas que se decomisa en las cárceles son cuchillas, gilets. Eso es muy, no sé si muy, pero eso es más fácil de entrar porque se puede esconder. Pero 1 litro de licor, 1,800 litros, entonces tenemos problemas en los objetos con los que están ingresando los administrativos, los guías penitenciarios, los propios policías, las visitas, y por eso el que las Fuerzas Armadas apoyen en seguridad en el primer filtro, por ejemplo, es un apoyo, es una ayuda, y además permite que la policía, que en este momento está encargada de el primer filtro, de la primera entrada del perímetro, que la policía pueda poner esa cantidad de personal dentro de la cárcel para poder cuidar seguridad. Eso le voy a preguntar. En el interior, ante la ausencia de guías penitenciarios y porque el proceso no se hace de un día para otro, ¿sí pueden estar policías en el interior? Así es. ¿Sí en pueden? El interior, en este momento, hay policías en los pabellones de máxima seguridad y en el primer filtro, no en todos los lugares. Ministra, ¿se puede dar el paso con esta emergencia? Usted nos decía, se puede contratar de manera directa la adquisición de escáneres para que se coloquen en las entradas a las cárceles, para que pasen por ahí los familiares, las visitas, etcétera. Porque ayer veíamos algunas notas de prensa, de canales, colegas de televisión, donde los familiares advertían que incluso eran humillados, ¿no? Al momento de ingresar a las cárceles. Los controles son controles invasivos, los controles son controles que pueden evitarse con más tecnología. ¿Y eso es parte de lo que está planificado. Es mucho dinero, pero es parte de lo que está planificado. Hay que hacerlo por el mejor tratamiento a los familiares de los privados de libertad y también por los temas de seguridad, porque es lo que les digo, no tengo ahora mismo a mano, pero en el decreto, en la discusión del decreto, en los debates que hemos tenido,
También lo que nosotros tenemos es la productividad total de las requisas en este año. Son miles de armas cortopunzantes, son miles de litros. Entonces, hay muchas cosas que están entrando. El tema de la provisión de alimentos. Imagínese lo que es alimentar una cárcel de 5,000 o 6,000 personas. Eso significa que hay una puerta por donde todos los días hacen fila camiones de alimentos para poder ser llevados a las cocinas, para poder ser preparados. En este momento hay más de 40,000 personas privadas de libertad en el país. No es una tarea sencilla el atender las necesidades de todos, pero es una responsabilidad del Estado y estamos trabajando para eso. Ministra, déjeme preguntarle puntualmente. La fuga de ayer en la penitenciaría Litoral, ¿hay alguna responsabilidad directa o corresponsabilidad de la policía y del Ministerio del Interior? Claro, de la policía, del Ministerio del Interior, de los guías penitenciarios, porque son los custodios. Hay 4 personas que fueron en ese momento detenidas por ser las responsables de este tema, entre ellos policías. Fueron puestas a órdenes de la justicia. Ese es el riesgo del trabajo de un policía. Fueron llevados y fueron puestos a órdenes de la justicia y entiendo yo, no sé si fue un juez, una jueza, pero la noche de ayer ya recibí el reporte de que les dieron medidas sustitutivas, por lo tanto van a enfrentar el proceso penal en libertad. O sea, porque lo que no se entiende es que se dé la fuga con el relato que usted nos hace, con las condiciones que hay, con el estado de emergencia, con la presencia de policías. ¿Cómo se fugan? Lamentablemente estas cosas han sucedido en las últimas semanas. Por ejemplo, ustedes recordarán una foto, yo misma la puse en Twitter en Imbabura. Hubo un intento de fuga, un grupo especial del GOE los regresó del techo y regresaron a la cárcel. Hace un par de semanas tuvimos una fuga en Esmeraldas. Las 2 personas fugadas fueron recapturadas en las 48 horas siguientes a la fuga. Es decir, estos 3 que salieron ayer no se tiene estamos todavía. Trabajando en esto. Ministra, ayer usted publicó en redes sociales sobre el operativo en Buenos Aires, provincia de Imbabura, que es un tema muy delicado, donde operan mafias vinculadas al tema de la minería ilegal. No sé si nos podría relatar un poco de los resultados que se obtuvieron detrás de este operativo en La Merced. Claro que sí. El día de ayer hicimos un operativo coordinado con Fuerzas Armadas, precisamente porque habían algunos sectores de la población que decían: hay personas con armas, hay personas armadas, hay personas con armas de grueso calibre. Las Fuerzas Armadas tienen la competencia legal para el control de armas y además tienen la logística para zonas en donde no hay carretera. En la parroquia La Merced de Buenos Aires, en Imbabura, solamente hay una vía, una carretera, por llamarlo de alguna manera, hasta un cierto lugar, pero no hasta la mina. Hasta el lugar en donde se está haciendo explotación ilegal de minerales, hasta ese lugar no hay una carretera en donde se pueda acceder de manera regular. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen la logística para el acceso, tienen competencia de armas. El día de ayer ingresaron 100 oficiales y personal de las Fuerzas Armadas, y la policía está permanentemente en la zona. Entiendo que la productividad ya nos la van a reportar en un momento para decir cuántas armas, porque entrábamos específicamente a hacer un control de armas, y es un lugar en donde nosotros digo, la Policía Nacional en los últimos 2 años y medio, que es cuando se puso esta alerta, porque la gente empezó a entrar a explotar minerales. Entiendo que hemos hecho más o menos 30 incursiones con allanamientos y detenidos. Hace un par de meses hicimos una incursión específica para detener a las personas vinculadas con actividades ilegales armadas. Hicimos la detención de 17 personas. Las 17 fueron liberadas al día siguiente por los jueces en ese momento. No teníamos todavía ni este Consejo de la Judicatura ni esta Fiscalía General. En ese momento era la fiscal, la doctora Ruth Palacios. De manera conjunta, ella y yo firmamos la queja contra los jueces que liberaron a estas 17 personas. Su detención fue el resultado de tareas de inteligencia de la policía que nos habían llevado más o menos 5 meses. Fueron liberadas en 24 horas. Entonces, es un tema delicado. Ni hemos abandonado ni pensamos abandonar la zona. La policía está ahí todos los días. ¿Solo policías o también militares están en la zona? La policía está todos los días, los militares entran en determinados momentos. O sea, si hay apoyo de los militares, sí. Ahí hay una coordinación con Fuerzas Armadas. Hay una coordinación y creo que ambos, tanto policía como militares, podemos hacer un mejor trabajo también. Ministra, déjeme rápidamente retomar el tema anterior con una precisión, el papel de Fuerzas Armadas, porque me dio la impresión que la semana anterior una especie de polémica entre la postura de María Paula
Paula Romo y la del general Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa, respecto del ámbito de acción de los militares. Usted nos acaba de decir, los militares pueden estar en el primer filtro, pero si mal no recuerdo, el ministro Jarrín señaló que los militares pueden estar en el perímetro exterior. ¿Cómo mismo es el tema de los militares? Sí, luego la semana pasada el ministro Jarrín dio una rueda de prensa para comentar una operación muy importante que se hizo con cooperación internacional, con coordinación internacional, y que permitió la captura de 23 personas y 3 toneladas de droga. En esa conferencia de prensa, el ministro Jarrín, al ser interrogado sobre este tema, habló de lo del perímetro de las cárceles, y en la tarde, luego de esto, teníamos planificada una reunión de seguridad con el presidente de la República. Incluso hicimos un recorrido junto con el ministro Jarrín y el presidente. En esa reunión volvimos a tratar el tema. La preocupación del ministro Jarrín, y yo la entiendo, era que Fuerzas Armadas no pueden encargarse de la seguridad de PPLs, no deberían estar en contacto con PPLs. Esa no solamente es una postura que tiene que ver con nuestras convicciones, la del presidente, la del ministro Jarrín, la mía, sino con las competencias de los militares. Esa tarde, a propósito de la reunión, aprovechamos para presentarle al ministro Jarrín lo que ya se le había presentado al Comando Conjunto, que es la estrategia diseñada por Policía para que Fuerzas Armadas no esté en el control de PPLs, sino en los filtros, en el primer filtro, porque hay más de un filtro, y eso al ministro Jarrín le pareció interesante, importante. En el primer filtro, no más allá del primer filtro. No más allá del primer filtro y perímetro exterior. Sí, pero si mañana pasado se fuga, vamos a suponer este escenario, se fuga un privado de libertad y resulta que un militar lo avista, puede disparar. ¿Está facultado para eso? Sí. Dentro de sus atribuciones. En ninguno de los casos, y esto creo que es importante. O sea, le pongo un escenario hipotético que puede ocurrir. En ninguno de los casos, en el caso de Fuerzas Armadas, estarían solamente militares. Cuando hacemos policías. Sí, al menos hay un pequeño grupo de policías. ¿Por qué? Porque la policía está facultada para hacer detenciones. Porque la policía tiene un sistema. Le mostrábamos al presidente justamente el día que salimos con el ministro Jarrín, tiene una aplicación en su celular la policía, en donde cuando a usted le preguntan, deme su cédula, deme sus papeles, quiero verificar su identidad, con su nombre, con su cédula, con la placa del auto, si es que se está deteniendo un auto, incluso en lugares en donde la policía no tenga competencias de tránsito, la policía puede saber si es que usted tiene una boleta de captura, si es que usted tiene pendiente una orden de aprehensión por un juicio de alimentos, si es que el carro ha sido reportado como robado, si es que el carro ha estado involucrado en un accidente. Entonces, este tipo de control es un control que tiene solamente la policía. Por eso, siempre cuando hay una operación coordinada, es importante que la policía esté ahí, porque tiene facultades diferentes. Pero es la policía la que, por ejemplo, en el caso hipotético que le planteo, la policía sí puede utilizar un arma, eso se entiende. Mi pregunta es, ¿un militar puede hacerlo? Sí, también pueden hacerlo en los lugares en donde están facultados. Bueno. En este momento hay 11 militares que están procesados por haber hecho uso de la fuerza en la zona norte, precisamente disparando a una persona que se negó a detenerse después de la orden de control de un militar. Entonces, sí, por supuesto, policías y militares tienen reglas para usar sus armas, tienen reglas para usar la fuerza, pero están facultados a hacerlo. Pasando revista al tema político, ministra, porque usted también es encargada del ámbito de la política. ¿Hay un acuerdo y hay un cogobierno entre el presidente Moreno y Guillermo Lasso? Hay un acuerdo legislativo con 4 bancadas de la Asamblea Nacional. Ese acuerdo legislativo incluye a la bancada de Creo, al BIN, al BADI y al Movimiento de Gobierno. Ese es el acuerdo que hay. También hay un acuerdo nacional en marcha, en donde hay mesas que están tratando el tema de democracia, anticorrupción, y están participando 21 organizaciones políticas del país, 21 organizaciones políticas de carácter nacional, y nadie dice, pues, hay un acuerdo entre todos esos dirigentes y el presidente Moreno. No, lo que hay son unos puntos mínimos de consenso, hay unos puntos mínimos y la buena fe y la buena voluntad de ponernos de acuerdo sobre lo que interese al país, sin que eso signifique ignorar nuestras diferencias. Nosotros estamos claros que el gobierno, el movimiento de gobierno, tiene algunos aliados más cercanos, ideológicos, programáticos, pero incluso con quienes tiene diferencias por ser sectores de oposición, como el caso del movimiento Creo, como el caso del Partido Social Cristiano,
gobierno, como el caso de otras organizaciones políticas, incluso con ellos tenemos nosotros la certeza de que vamos a poder llegar a acuerdos para muchos temas en la Asamblea Nacional, por ejemplo. Los temas anticorrupción, esperamos que todo el mundo vote las normas anticorrupción. Las normas de reactivación productiva, esperamos que todo el mundo vote las normas de reactivación productiva. La reforma laboral, polémica. La reforma laboral, la reforma el tema laboral, tributario. seguramente no todas las personas votarán esas, pero esperamos tener mayoría para aprobar las reformas laborales y tributarias cuando corresponda. Lo que pasa es que le pregunto esto porque mucha gente vincula ya en este momento a Creo como parte de un cogobierno y que ustedes están entregados al sector empresarial y a la banca. Mire, hace un mes decían el gobierno cogobierna con el Partido Social Cristiano. Claro, el mismo Lazo decía eso. Entonces, no se trata de cogobernar entre dos personas. No es eso. Es una manera de simplificar el debate político. Mire usted, el movimiento de gobierno, el gobierno no tiene por sí solo mayoría en la Asamblea Nacional. Sí, estaba claro que había que hacer Entonces, un acuerdo. con quien Estaba quiera claro que eso. vote una ley, le van a decir, está cogobernando con alguien. La ley de comunicación. La ley de comunicación hace varios meses se aprobó entre los votos del Movimiento País y Creo. Nadie más. Ningún otro sector votó. Es la ley con menos votos de todo el periodo. Es una ley que se alcanzó con menos votos que la elección de César Litardo. El tema es que, a ver, había que hacer un acuerdo, sí. Yo Por estoy totalmente, supuesto. a ver, yo y el estoy acuerdo totalmente está claro. escrito con unos puntos El tema es programáticos. ¿con quiénes se hizo el acuerdo? Ese es el tema. Con quien esté de acuerdo. Y si están de acuerdo con Independientemente unos de que en puntos, teoría estén tengan contradicciones ideológicas o políticas. y las van a tener y las siguen teniendo, porque eso no significa que se diluyan las contradicciones. Pero si logramos identificar 10 puntos en los que estamos de acuerdo entre 4 sectores en la Asamblea Nacional, entonces ahí está el acuerdo, y es un acuerdo que está sobre la mesa, un acuerdo que ha sido felicitado, reconocido por muchos sectores del país, y que lamentablemente tenemos muchos años de tener una lógica política diferente, pero son acuerdos que se construyen en el Consejo Municipal, de lo contrario no se habría podido nombrar vicealcalde. Son acuerdos que le tardaron 48 horas al alcalde de Cuenca, lo hemos seguido por las noticias, ¿no es cierto? Que el primer día no se logra nombrar vicealcalde porque no se construye una mayoría. Son acuerdos que hay que construir en cada comisión de la Asamblea Nacional. A mí me sorprende que conocedores y seguidores de la política, como es su caso, se escandalicen por un acuerdo escrito con puntos sobre la mesa entre 4 organizaciones políticas en la Asamblea. O sea, yo no me escandalizo, pero claro, hay que poner las cosas en contexto. Yo le insisto. Porque, por ejemplo, en algunas comisiones, Había el que hacer un Partido acuerdo, Social sí, de Cristiano, acuerdo. el Partido Social Cristiano ha votado con asambleístas de la Revolución Ciudadana, y usted no dice, uy, ya se ha puesto de acuerdo Rafael Correa con bueno, Ebro. nos sorprendimos, claro. Pero no dice usted, hay un cogobierno, pues nos no. sorprendimos cuando Son- Marcelo Holguín y Byron Vaz Exacto, y claro. Verónica Arias votaron por Tayana. Exacto, Creo que nos por supuesto. sorprendimos. Entonces, Oiga, ministra, lo mencionamos. esa es mi pregunta. Y este acuerdo puede haberle pasado factura al presidente hoy, según encuestadoras de orillas distintas, perfil, porque hay gente que dice, es que Perfiles trabajó y Paulina Recalde trabajó con Correa y tal. Pero datos que no tienen nada que ver con el correísmo también le da cifras de aceptación y de aprobación bastante bajas al presidente Moreno y al gobierno. El presidente y el gobierno ha pagado el costo político de decisiones muy complejas. Si usted me pregunta, la decisión más complicada que ha tomado es un acuerdo legislativo entre 4 bancadas, no, para nada. La decisión probablemente de mayor costo político tuvo que ver con focalizar el subsidio a los combustibles. Esa es una decisión delicada, esa es una decisión que tiene costos. Decisiones de poner en orden la economía cuando teníamos una economía de derroche, de gasto sin control, y cuando el presidente y el gobierno dice tenemos que focalizar, no podemos seguir contratando, no puede ser el Estado la fuente principal de empleo. En esos casos son decisiones que tienen costos, por supuesto, y gobernar también es tomar esas decisiones. Le aseguro que el presidente no está gobernando, y él lo dice, creo que lo dijo también en el informe a la Nación, no está gobernando para la próxima elección, está gobernando para la próxima generación. Entonces, en ese sentido, ¿no les enfrentar... preocupan las cifras estas? A uno siempre le preocupan, por supuesto, pero no vivimos para eso, porque de lo contrario tendríamos que hacer lo que ya se hizo, ocultar las cifras, decir que todo está bien en la economía, endeudarse sin ningún límite, no enfrentar los problemas que tiene la seguridad social. El gobierno está tomando decisiones delicadas, eso tiene costos políticos. Estamos seguros de que lo más difícil ya pasó, que ahora, como lo dijo el presidente en el informe, vamos por el futuro, que se han creado condiciones de reactivación, que se han creado condiciones para inyectarle dinero a la economía, que eso va a permitir más empleo, pero le aseguro que el ciudadano
que probablemente nos está oyendo o no nos está oyendo porque desde hace 2 horas ya está trabajando, Claro. No está Pero después preocupado nos va a por... ir en el Facebook. Eso es, pero no está preocupado por saber quién votó cómo, en qué comisión. Está preocupado para decir, ¿saben qué? Ojalá ya no se peleen, ojalá en la asamblea se pongan de acuerdo porque necesitamos empleo, porque necesitamos reactivar la economía, porque necesitamos que se atiendan los problemas de seguridad, de la seguridad social. No creo yo que a los ciudadanos les molesten los acuerdos. Yo creo que a los ciudadanos lo que les molestan es que los políticos no logremos ponernos de acuerdo para los temas del país. Y yo estoy seguro también que habrá ciudadanos en Los Ríos y en Manabí que están preocupados porque no tienen autoridades definitivas. Sin dudar. Y porque el Consejo de Participación Ciudadana todavía sigue en acefalía y porque han pasado 2 meses y Así a pesar es. de que nos vendieron la reinstitucionalización del país, tenemos un CNE que ha llevado un proceso electoral totalmente cuestionable y a quien parece que nadie quiere fiscalizar. Bueno, ¿Qué pasa en Los Ríos? ¿Qué pasa en Manabí? ¿Qué es pasa con el Consejo de delicadísimo, Participación? es delicadísimo el tema de los resultados electorales. Ajá. También, ¿Este CNE le queda debiendo al país, ministra? mire, yo no voy a decir nada por ahora, no es el Ejecutivo el que fiscaliza al CNE, Sino la Asamblea. es la sí, recuerdo. Asamblea, la Asamblea es la que tendrá que formarse una opinión Pero sobre ¿le el preocupa trabajo lo que del está CNE, pasando? claro En que ese sí nos escenario que preocupa. plantea el Y Contratuno. permítame, por ejemplo, decirle, hay casos, yo estoy sobre los temas, estoy pendiente, hay abogados que de sentencias del contencioso electoral, de decisiones de ampliación, pide ampliación de la ampliación. O sea, también Abuso en los hay recursos. un abuso en los recursos, hay unos incidentes completamente desproporcionados. Pero eso pasa también Para si la es que hay propia jueces que elección, permiten aquello, pues porque Así si es. yo como juez del Tribunal Contencioso les pongo Tiene que un ir alto a cerrando. estos abogaditos, ahí se acaba el problema. Entiendo que ya el Tribunal Contencioso Electoral incluso ha enviado al Consejo de la Judicatura pidiendo que revise la actuación de algunos abogados, pero tiene que contestar. Cuando a un juez le presentan un recurso, tiene que contestar, y eso demora unas horas más. Como le digo, yo estoy siguiendo de manera cercana el desenlace de estos temas, porque, por ejemplo, en el caso, me parece que de 7 cantones en Los Ríos, se tiene que autorizar las firmas de las autoridades prorrogadas para que puedan cumplir con los salarios este mes. Entonces, yo No han podido precisamente cambiar las cuentas, pues. el día de ayer hablaba yo con el viceministro de Finanzas diciéndole, voy mañana a revisar la lista de los cantones, pero tenemos que evitar que haya un problema ahí, hay que ver qué va a pasar con las cuentas. Entiendo yo que en unos 10 días más estará resuelto todo el tema, pero sin lugar a dudas es un tema de preocupación y de atención de lo que yo conozco. Le digo, lo sigo con atención, tiene repercusiones. De lo que yo conozco, en unos días más el tema estará saldado, pero no deja de ser una preocupación. Ministra, gracias por Muy el tiempo, amable, por la ministra, gentileza. gracias. A ustedes, muchas gracias siempre. María Paula Romo en nuestros micrófonos, ministra del Interior, 7:41. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet.
Seguimos rápidamente, el tiempo pasa volando, a 7 de la mañana con 43 minutos a esta hora en el territorio continental ecuatoriano. Gracias, la gentileza de los oyentes que amplifican nuestra señal, igualmente a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, nuestra transmisión del Facebook Live. Y por cierto, la generación de esta señal a través de www.radiomajestad.com, que nos permite llegar a otros puntos de la geografía mundial, no solamente ecuatoriana. Le pido a Javier Díaz, quien es el presidente de la Asociación de la Industria Textil del Ecuador, AITE, nos visita en nuestra mesa de trabajo. Quiero pedirle, tras el saludo, una valoración respecto del momento político y económico que vive el país y qué sensaciones le dejó a Javier Díaz los anuncios en esa materia generados el viernes por el presidente Lenín Moreno en su informe de la Nación. Bienvenido, Javier, buenos días. Muchísimas gracias, Fabricio, qué gusto estar aquí. Alexis también, saludos y a todos los que nos escuchan. Bueno, pues yo creo que hay que decir que el gobierno en estos 2 años ha sido un gobierno que ha buscado de alguna manera una transición en ciertos aspectos, y principalmente yo diría que el económico es donde más se podría enfocar esa transición, o donde más se ha enfocado esa transición. Sabemos perfectamente que la situación económica del país es compleja. Se recibió un país en el cual había un modelo que básicamente estaba atado al gasto público, y ese gasto público a su vez estaba de alguna manera dependiendo de grandes ingresos por el tema petrolero, impuestos, etcétera, pero que al momento de entrar a este gobierno se encontró con que la situación no era exactamente la que se esperaba, y entonces ahí es donde más, creería yo, se ha focalizado la acción del gobierno, y el desenlace de eso es el acuerdo con los multilaterales, que todos sabemos perfectamente que es más deuda para el país, eso es un hecho, pero que era la única salida que le quedaba realmente en materia económica para buscar una estabilidad fiscal. ¿Y por qué es importante eso, Fabricio? Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Es importante esa estabilidad macroeconómica porque en función de eso es que se puede programar a futuro. En función de eso es que se puede de alguna manera pensar que puede darse una reactivación económica. Caso contrario, el país iba a la deriva en materia económica, y eso iba a generar más problemas. Pero el mensaje del gobierno hoy, a nivel económico, a nivel tributario, a nivel laboral, e insisto, a partir de los anuncios del presidente Moreno el día viernes, ¿es claro o todavía es ambiguo? Mire, yo diría en el tema tributario me parece que todavía falta muchísimo por hacer. Sí, sobre eso no se dijo nada, además. Y sobre eso no se dijo casi nada. O sea, el impuesto verde y para de contar, no se dijo nada más. Sobre eso casi no se dijo nada. Sin embargo, a pesar que en el informe no se dijo nada, sabemos que hay un proceso en marcha para una nueva reforma, una reforma tributaria. Y esa reforma esperamos corrija los problemas que todavía existen en esa materia. Hay asuntos como el impuesto de salida de divisas, asuntos como el mismo anticipo del impuesto a la renta, que siguen estando en la legislación tributaria ecuatoriana y que siguen complicando las actividades productivas. Y después está el tema laboral, en el cual tampoco fue claro el mensaje del presidente, a pesar que su ministro del Trabajo ya había informado previamente acuerdos que se alcanzaron dentro del Consejo Nacional del Trabajo. Yo sí esperaba que el presidente Moreno en su informe de la Nación potencie el tema laboral en función de ese acuerdo anunciado días atrás por el Consejo Nacional del Trabajo, que se supone va a apuntalar un proyecto de reforma laboral que además ha sido cuestionado por algunos sectores, fundamentalmente el sindicalismo ecuatoriano. Creo que es un muy buen término el decir que se esperaba que potencie el mensaje en el tema laboral. Yo comparto eso. Nosotros también esperábamos efectivamente que de alguna manera el presidente consolide en su mensaje este acuerdo que yo voy a calificar de histórico, porque todos sabemos que el Consejo Nacional del Trabajo, que además es una figura bastante nueva aquí en el Ecuador, el diálogo tripartito, llamémoslo así mejor, el diálogo tripartito en el Ecuador nunca ha funcionado, jamás. Y por primera vez, aunque habían varios puntos en la agenda, al menos 3 de esos puntos, se llegó a consenso entre trabajadores y empleadores. Eso es realmente algo que hay que destacar. A pesar que luego salieron ciertos sindicalistas que realmente no están representando el problema actual, que es 6 de cada 10 ecuatorianos sin trabajo pleno, que quieren torpedear un acuerdo que en la mesa ha quedado más que claro, es decir, se está buscando la manera de dinamizar la contratación. ¿Y cuál es la forma que desde el empresariado se propone para incrementar las plazas y fuentes de empleo sin que esto, Javier, implique un detrimento en materia de derechos de los trabajadores?
A ver, hay que empezar diciendo, bajo ningún punto de vista se puede atentar contra los derechos No de los precarización trabajadores. No estamos hablando de precarización, yo creo que hay que diferenciar claramente entre lo que es flexibilizar y dinamizar la contratación versus lo que es precarizar el trabajo. ¿Cómo se flexibiliza la contratación para que no sea tan rígida para el sector empresarial? Justamente hay que justamente reformar el Código del Trabajo para evitar o eliminar la extrema rigidez que existe en él. Hay temas sumamente delicados, eso lo Una sabemos. cosa es extrema rigidez, otra extrema estabilidad, como dijo algún analista económico. Mire, yo aprecio mucho a Alberto Acosta y la verdad que yo he visto en redes sociales tu posición, Fabricio, y la de él. La mía humilde posición. Y está bien, yo también, yo no tengo muchos seguidores en redes sociales, la verdad, pero con Alberto tenemos un vínculo y me atreví a contestarle, porque yo tampoco comparto ese criterio de la excesiva estabilidad. Es que el término es mal empleado. Está o sea, mal yo digo, empleado. uno cuando trabaja, uno aspira a tener estabilidad, porque la estabilidad le da seguridad a la persona, a la familia, Claro, aporta la seguridad social, Oye, acceder a créditos. al ingreso, Javier nos dice, el tema está fregado porque las ventas están bajas. Y las ventas están bajas, y uno que no es economista y uno que no es experto en esta materia, pero las ventas están bajas porque precisamente no hay esa estabilidad, y probablemente no hay esa estabilidad a nivel de hogares. O sea, cuando uno tiene un trabajo estable, cuando la pareja tiene un trabajo estable, uno adquiere, uno compra, uno se endeuda, uno se arriesga, pero decir que la estabilidad laboral es un concepto excesivo, radical, me parece que es una barbaridad. No, yo lo que creo que hay que ser muy claros es, lo que no puede haber es que la ley genere estabilidad. La estabilidad se la tiene que ganar el trabajador. Ajá. Ustedes se ganan estabilidad en este lugar de empleo, yo me gano estabilidad en este lugar de empleo en función de rendimiento. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Aquí estamos acostumbrados a que la ley nos dé estabilidad. Por ejemplo, ¿cuál es un gran problema y que eso genera a la final inestabilidad? Jubilación patronal. Es el único país en el mundo que tiene doble jubilación para... La jubilación del IES y la jubilación patronal que se paga cuando el trabajador tiene 25 años o más, ¿no? Eso es... En la misma empresa. Eso atenta contra la estabilidad justamente, porque a la final las empresas, y tenemos que entender esto, las empresas tienen que perdurar en el tiempo. Queremos estabilidad. Primero pensemos en la estabilidad de la compañía para que pueda generar plazas de empleo. Si a la empresa se le carga un pasivo laboral como es la jubilación patronal, que ojo, tenemos empresas cuya nómina de jubilados es más grande que la nómina de personal activo. Es decir, tenemos una nómina de trabajadores pasivos más cara, que no produce nada, que la nómina activa. Eso acaba con las empresas y por ende acaba con la estabilidad futura. Aunque ese trabajador pasivo haya trabajado toda su vida y entregado todas sus energías con su mano de obra a esa empresa. Por supuesto, y para eso tiene la jubilación que le corresponde a través de las aportaciones que se han hecho al Seguro Social. Es decir, ahí está ese reconocimiento. Lo que hay que fortalecer es ese esquema y no cargarle un pasivo laboral a la compañía. Eso es un tema de discusión fundamental. Ahora yo vuelvo a decir, la estabilidad se la gana el trabajador en función de su rendimiento. Claro, siendo eficiente, siendo productivo, siendo eficiente, siendo honesto, siendo responsable, capacitándose, que también es parte de la función del empresario, darle la capacitación al trabajador. Pero es en función de eso que se gana la estabilidad. Entonces, no existe la excesiva estabilidad, no existe, pero sí existe excesiva rigidez en la norma ecuatoriana, y ahí es donde tenemos que trabajar. Y por eso, el tema de las ventas están caídas, eso es una realidad, no se logra recuperar, pero no es por falta de estabilidad, es por falta de empleo, que es muy distinto. Aquí estamos defendiendo a más o menos 4 de cada 10 ecuatorianos versus 6 de cada 10 que no tienen empleo. Ahí hay empleo pleno, ahí es donde está el verdadero problema. Entonces, nosotros lo que decimos es, ¿la ley no genera empleo? No, pero al menos debe generar un ambiente propicio para la contratación. Eso es lo que se espera, y ese era el acuerdo que se había logrado en el Consejo Nacional del Trabajo. Reducir, por ejemplo, el 35% de recargo que tiene el contrato eventual y el contrato ocasional. Es una forma de estimular la contratación de ese tipo. ¿El periodo de prueba hasta cuánto debería llegar? Mire, nosotros cuando discutíamos del tema del periodo de prueba, y no solo ahora, desde mucho tiempo atrás, nosotros decíamos el periodo de prueba debe ser un poco más amplio. En 90 días es muy difícil, haciendo un ejemplo... Evaluar al trabajador. Haciendo un ejemplo muy básico, ¿no? Cuando uno tiene una novia o un novio, depende,
En 90 días difícil decidir casarse. Pero hay gente que sí se casa en 90. Hay gente que lo logra a veces por otras cosas también. ¿Cuánto debería ser el periodo de prueba? Mire, Adecuado? Desde la experiencia de Javier Díaz, por ejemplo. Nosotros discutíamos mucho periodos de 180 días en prueba 6 meses. que podrían ser un poco más pero adecuados. tampoco irnos a los 3 años. Y en ciertas actividades puede llegar a ser más largo. Hay gente que dice, ¿cómo es posible que te necesites tanto tiempo pero realmente uno para encontrar realmente comunión entre trabajador y empleador y viceversa, necesitas tiempo para conocer la capacidad de la persona. Entonces, eso de alguna manera estaba recogido en el contrato a plazo fijo. El contrato a plazo fijo te daba esa opción de llegar al año y tomar una decisión. De cualquiera de las dos partes, porque el trabajador también puede renunciar voluntariamente, o sea, él también termina la relación laboral, ¿no? Y eso también a veces a la empresa le hace muchísimo daño cuando se te va un muy buen trabajador sin que nadie le haya dicho que se vaya. Pero bueno, eso nadie lo dice. Ahora, extender, y yo creo que ahí hubo una muy mala comunicación, hay que decirlo, entender, que el contrato de emprendedores y el contrato de nuevas inversiones era una extensión del plazo de contrato a prueba a 3 años, eso es un error. Nunca se planteó que la prueba pase a 3 años, jamás. Lo que se planteó es crear una nueva modalidad contractual para nuevas empresas o para nuevas inversiones. Entonces no es que se está cambiando el contrato de indefinido que tenemos hoy con el periodo de prueba de 90 días. Eso se comunicó desgraciadamente mal. Esa era una modalidad nueva de contratación que se estaba impulsando. De acuerdo, no lo comunicaron mal. Javier Díaz, aprovecho la presencia acá hablando justamente de los temas económicos, laborales, pero también los temas de contrabando. ¿Hay preocupación en el sector textil sobre este tema? Mire, y esto está atado justamente, el tema del contrabando a la final es el que está haciendo que en muchos sectores, y el textil el principal, no se pueda contratar, porque simplemente eso también afecta a las ventas formales. Nosotros lo que en este momento tenemos claro es que en el mercado ecuatoriano hay una competencia ilegal muy grande en productos textiles y sus confecciones. Hemos detectado con estudios, por ejemplo, el contrabando técnico en telas puede llegar a representar más del 60% de las telas que entran por los pasos legales. Yeah. Y en confecciones puede estar alrededor del 40%. Entonces, son volúmenes extremadamente grandes de producto que entran de forma ilegal, subdeclaradas al país. Y a eso se suma el famoso contrabando abierto, que ese es el que entra por las fronteras sin ningún control, por los pasos ilegales, y que ese también está vendiéndose en las distintas calles del país. Entonces, ese gran problema que se llama comercio ilegal también detiene definitivamente las ventas del área formal, productiva y comercial, porque el retail también siente el efecto, ¿no? Y hoy por hoy el tema de la importación le está ganando al producto nacional, ¿o no? A ver, en este momento nosotros en los últimos 2 años hemos visto una tendencia al alza en las importaciones de telas y de prendas de vestir, principalmente asiáticas, hay que decirlo, y ahí es donde viene este problema del contrabando técnico. Ha habido un incremento y eso sí desplaza en algo a la producción nacional, nos afecta, pero más afecta el comercio ilegal en general, ese es el que más afecta. Entonces nosotros hemos dicho, en el 2013 el sector textil aproximadamente facturó 1.060 millones de dólares, sector textil y confección ecuatoriano productivo, o sea, fábricas. En el año 2018 facturamos alrededor de 860 millones, es decir, 200 millones menos. Hemos perdido 200 millones anuales de facturación. Yo ahí le agregaría algo, Javier. Esto tiene que ver también con el desmonte de las salvaguardas, ¿no? Que de alguna u otra manera a sectores como el textil nacional sí le beneficiaron. Yo ahí voy a ser enfático, Alexis. Nosotros definitivamente hemos analizado y no tuvo efecto positivo ni la primera ni la segunda salvaguardia que aplicó el anterior gobierno. Al contrario, nos perjudicó. Nos perjudicó porque encareció todo. Primero. Segundo, estimuló más el contrabando. Entonces realmente fue una ficción, eso fue pan para hoy, hambre para mañana, y hoy estamos pagando el hambre. Llevamos desde el año 2013 una caída, no nos olvidemos que la última salvaguardia estuvo en el 15 y en el 16, los 2 peores años de facturación, porque aquí hay que ver las cosas mucho más amplias. La situación que tiene el país, y ahí es volver al inicio de esta entrevista, la situación que tiene el país en temas económicos es seria, es grave. El desempleo y el subempleo impera en el país y eso genera inestabilidad definitivamente en la actividad comercial. Entonces nosotros lo que estamos es discutiendo con este gobierno cómo corregir esta situación.
Ya hay al menos un buen anuncio, esperamos que se concrete, eso sí. Hay un buen anuncio, se está discutiendo medidas justamente que ataquen al contrabando técnico de textiles y de confecciones. Eso es un muy buen anuncio, esperamos que se concreten pronto. También ya hubo una decisión hace pocas semanas anunciadas por el ministro de Defensa de asignarle a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de apoyar al Servicio Nacional de Aduanas en el control del contrabando abierto. Eso es una excelente noticia. Hemos estado la semana pasada reunidos con la directora general de aduana discutiendo estos temas y se ve en ella un compromiso absoluto de combatir el problema del comercio ilegal. Eso es positivo. Lo que necesitamos ahora es, como digo, ya concreciones y toma de decisiones específicas en el tema del contrabando técnico. Ahí tenemos un tema muy pendiente con el gobierno. Correcto. Javier, gracias por venir con la gentileza. Hablando sobre los temas asociados justamente a las preocupaciones del sector textil que representa nuestro invitado. Javier Díaz, presidente de AIT, la Asociación de la Industria Textil del Ecuador, conversando aquí en la mesa de trabajo de A Primera Hora. 7:59. Fabricio Vela está en A Primera Hora. 365 noches leyendo cuentos para niños. Para dormir es la labor más linda del mundo y merece ser reconocida. Atención, clientes, porque Pacificar te trae la promoción un gran premio de $30,000 para papá y mamá. Todos sus consumos desde $50 con Pacificar débito y crédito hasta el 30 de junio de 2019 participan para ganar. Tus diferidos tendrán doble oportunidad. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico, aplican restricciones. A Primera Hora. Qué bárbaro cómo se fue el tiempo hoy, ¿eh? Sí, voló el tiempo. Qué bárbaro, Se acabó. Bueno, ya los medios internacionales da cuenta de la expectativa porque hoy se retoma el Giro de Italia en la etapa número 16. Por ejemplo, acá vemos desde la cuenta del comercio que hace 49 minutos hay unas tomas del registro de los ciclistas para comenzar ya con la etapa y obviamente nuestro crédito ecuatoriano Richard Carapaz con la remera, con la camiseta color rosado que lo acredita pues como el líder de la clasificación general a la espera de que hoy haga una buena carrera y que mantenga justamente ese liderato en la clasificación de esta competencia internacional. ¿Cuántas quedan? 6 etapas todavía, ¿verdad? Hasta el domingo, ¿no? 16, sí, quedan 5, incluyendo la de hoy 6. Incluyendo la de hoy 6 etapas. El domingo en Verona finalizará el Giro de Italia, así que expectantes y mucha fuerza desde Ecuador a Richard Carapaz que compite en el Giro de Italia. Igualmente mucha fuerza para el Macará que se prepara para recibir el partido de vuelta al Royal Party el día de mañana. El día de hoy, en cambio, juega Universidad Católica en el Perú ante Melgar. Ya viendo el calendario, hoy Católica visitará al Melgar a las 17:15. Católica que logró un resultado espectacular la semana anterior, 6-0 en condición de local, y ahora pues visitará con la clasificación prácticamente en el bolsillo. Mañana jugará en cambio el Macará con el Royal Party. Y lo último, hay tristeza en los hinchas del Nacional. Se marchó el Manu Baldo, un excelente jugador, al Atlas de México, el nuevo destino del jugador ecuatoriano que hasta la semana anterior militó en el equipo de los puros criollos. Tristeza para los hinchas, alegría para el jugador que tiene un futuro prometedor allá en el fútbol mexicano. Muy bien, ya está la diva Ibis Vega y todo el equipo de Locos por la Radio. Todo el equipo Junto a DJ Line para alegrarnos la mañana con su buena música y buena vibra. Con los contertulios de A Primera Hora, Dios mediante, será hasta mañana. Un fuerte abrazo, hasta mañana.